En directo desde el Estadio Los Chancas para este partido importante por la fecha número 19 del fútbol de la Liga 2, donde el equipo de Los Chancas CIC de Andahuaylas jugará frente al Deportivo Yacuabamba, que viene desde La Libertad para el partido que corresponde a esta fecha número 19. Ayer ya hubo dos partidos, donde Pirata empató 2-2 con Carlos Estey, mientras que Alianza Universidad de Huánuco, jugando de local en Huancayo, mucha confusión, mucha gente pensando que era en Huancayo. Bien, vamos el saludo, vamos mientras con el saludo breve y también el apoyo comercial con Saúl Velázquez. Buenas tardes, Saúl. Milciades, compañeros y amigos de Frecuencia Deportiva, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en el estadio Los Chancas de Andahuaylas, hoy para llevarles todas las incidencias en este partido trascendental que juega el equipo andahuaylino, esperando por supuesto que el día de hoy el equipo andahuaylino, Los Chancas, saque un resultado positivo. Bien, amigos, repetimos, ya son 3 de la tarde ya exactamente con 7 minutos. Estamos en directo a través de Facebook y también YouTube con Frecuencia Deportiva Andahuaylas. En cualquier momento también, si es que es posible, se estará enganchando Radio Andahuaylas, pero estamos ya en señal internacional, señal nacional, a través de las redes sociales, que es una señal de mayor calidad, con un audio nítido, ya que contamos con servicio de internet con cable, en este caso con fibra óptica, para todos nuestros seguidores, no solo en Andahuaylas, sino también a nivel nacional e internacional. A esta hora de la tarde, los dos equipos van haciendo su trabajo precompetitivo. El equipo de Los Chancas en el sector sur va haciendo su trabajo juntamente con el profesor Juan Carlos Vargas, que es el preparador físico, el arquero, tanto Izaguirre como Sotillo haciendo su trabajo en el arco correspondiente, mientras que el Deportivo Yacuabamba también haciendo su trabajo en el sector norte. Sector norte, en cuanto a la asistencia, a esta hora todavía hay poca asistencia. En la tribuna de Occidente vemos unas 100 personas, tribuna norte también muy pocas personas, la de Oriente, la que más asiste al Estadio de Los Chancas, habrá unos 300, 400 personas. Muchas personas se encuentran en las inmediaciones, algunos llegando al estadio. Todavía tienen un cierto margen de tiempo, cerca de 20 minutos, porque el partido debe estar comenzando a las 3:30 exactamente. Hay que recordar, en la tabla de posiciones, el equipo Los Chancas está con 34 puntos, mientras que el equipo de Yacuabamba tiene 32. Hay una diferencia de 2 puntos, pero el equipo andahuaylino está obligado hoy a ganar o ganar. ¿Para qué? Para sumar 3 puntos más, sumar 37 y sacarle 5 puntos de ventaja al Deportivo Yacuabamba. En cuanto al clima, por instantes está nublado, pero en este momento sale el astro rey para el compromiso. Vemos la cancha que está en buenas condiciones desde nuestro punto de ubicación de la cabina de Frecuencia Deportiva. El punto penal siempre se daña más, se ve un poco color tierra. También la línea de los arqueros se va observando que tiene alguna dificultad. Repetimos, estamos a través de Facebook, Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y también YouTube en Frecuencia Deportiva Andahuaylas para todos nuestros seguidores. Hay que recordar que en la fecha 19, ayer se jugaron dos partidos. Pirata empató con Carlos Estey 2-2 y el equipo de Alianza Universidad de Huánuco, jugando en Huancayo, le ganó 3-0 a Santos. 3-0 a Santos, y con esto el equipo de Alianza Universidad se mantiene segundo. Nos ha sacado más ventaja, más puntos, pero el equipo de Los Chancas tiene que estar atento para sacar adelante este compromiso. Ya tenemos las alineaciones respectivas del partido de hoy. Atención, en el equipo de Los Chancas, la alineación es la siguiente. Atención, en el arco estará Michel Sotillo. En la defensa por derecha va a jugar Víctor Labrín. Back centrales Ederson Mogollón con Carlos Gamarra. Por izquierda, Axel Chávez. Repetimos, en el arco, Michel Sotillo. En la defensa, Labrín, Mogollón, Gamarra y Chávez. En el mediocampo, Rudy Palomino, el cusqueño Rudy Palomino. Luego estará acompañado también por Ademar Robles, Abel Casquete. Un poco más adelante, Oshiro Takeuchi. Luego estará Carlos López, el colombiano, y el delantero goleador que ha ingresado para la segunda parte del campeonato, Luis Alejandro Ramos Leiva. Es el 11 titular del equipo andahuaylino. Repetimos, en el arco, Sotillo. En la defensa, Sotillo, Labrín, Mogollón, Gamarra, Chávez. Medio campo, Palomino, Robles, Casquete, Takeuchi, López y Ramos. Suplentes hábiles en el equipo andahuaylino. Atención, Paulo Izaguirre,
está también Pedro Díez Canseco, Joe Martínez, Dustin Rangifo, Arly Benítez, Joao Rodríguez y Jofre Vázquez son los suplentes hábiles para el día de hoy. El director técnico Juan Carlos Basalar, preparador físico Juan Carlos Vargas. En breve ya estaremos también con la alineación del equipo del Deportivo Yacuabamba. Mientras vamos a agradecer la primera parte de nuestros auspiciadores. Adelante, Saúl. Gracias a nuestros amigos de la Mansión Casa Hotel, que nos ofrece cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, ubíquenos en la avenida Perú número 665. Reservaciones al teléfono 083 20 56 13 o llámenos al celular 983 66 88 64. La Mansión Casa Hotel. Gracias a nuestros amigos de Farmacia Cristo Rey, que nos ofrece calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andahuayleña. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey está ubicado en la avenida Andahuaylas número 270 o llámenos al teléfono 983-668909. Farmacia Cristo Rey. Gracias también a los amigos de Ferretería Gutiérrez. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está ubicado en la avenida Andahuaylas número 140 o puede llamar usted al celular 939 34 28 68. Ferretería Gutiérrez. Bien, amigos, continuamos con la información. Atención, ya tenemos también el nombre del árbitro. El árbitro principal de este compromiso es el experimentado árbitro FIFA, Joel Alarcón. Joel Alarcón es el árbitro principal del partido, acompañado por Waldi Márquez, Jedels Flores, cuarto oficial Gregorio Carrasco. Atención, en este momento, el equipo de los Chancas regresa a los camerinos, ha regresado a los camerinos, mientras que el Deportivo Yacuabamba sigue todavía haciendo algunos trabajos, seguramente en breve ya estarán regresando a los camerinos para salir en forma ordenada para el inicio de este segundo tiempo. Vamos en breve, atención, con la alineación del Deportivo Yacuabamba para el día de hoy. Vamos a dar a conocer la alineación. Mucha atención. En el arco estará el arquero Emilio Révora, arquero con el número 30. Luego, en la defensa está Marcos Delgado con el número 28. Luego está Eduardo Acevedo con el número 22. El otro jugador es Camilo Jiménez con el número 23. Y el otro marcador, David González García con el número 26. En el medio campo está Julio García con el número 33. John Vega con el número 5. Luego está Julio Montero con el número 11. Sebastián Enciso con el número 29. Pedro Cacique que el año pasado estuvo en los Chancas. Atención, Pedro Cacique el año pasado estuvo en los Chancas con el número 8. Y el colombiano Jarlín Quintero con el número 19. Suplentes hábiles está el jugador Sebastián Rojas, Miguel Curiel, un experimentado jugador. Está Adonis Hidalgo, Jaime Vázquez, Luis García, Mario Palomino y Axel Campos son los suplentes del día de hoy. El director técnico es el profesor Fernando Nogara del Deportivo Yacuabamba, que en este momento va regresando a los camerinos con unos polos amarillos y en breve deben estar saliendo ya en forma ordenada. El tiempo sigue pasando, ya son 3 de la tarde con 15 minutos. En 15 minutos aproximadamente se dará inicio este compromiso. Las alineaciones ya hemos dado a conocer. El árbitro será Joel Alarcón. Hay que recordar que es la fecha número 19. Son 26 fechas, incluido este partido, son 8 partidos que faltan. Hay que recordar también que el equipo del Comerciantes Unidos es el equipo que ha logrado ya una ventaja importantísima
importantísima en la tabla respectiva, y eso hace de que los otros equipos no puedan alcanzarlo, porque primero está Comerciantes Unidos con 49 puntos y segundo Alianza Universidad tiene 40. Son 9 puntos de diferencia con un partido más. Atención, en breve ya está comenzando el partido en Cutervo, donde el equipo de Comerciantes Unidos jugará con Copsol. Favorito el equipo de Cutervo, que si logra ganar hará 52 puntos y mantendrá el primer lugar y la primera opción para alcanzar la clasificación directa a la Liga 1. Hay que recordar, de este campeonato de la Liga 2 se juegan las 26 fechas y el que quede primero después de las 26 fechas automáticamente directamente se irá a la Liga 1 para jugar el año 2024. Mientras que el segundo cupo se va a disputar en una especie de playoff, donde los equipos que están desde el segundo lugar hasta el séptimo lugar tienen posibilidades de alcanzar ese segundo cupo. El segundo y el tercero estarán entre los 4 mejores, mientras que el cuarto, quinto, sexto y séptimo jugarán partidos de ida y vuelta en 2 llaves para clasificar y sumarse al segundo y tercero y buscar el segundo cupo. Así que hay muchos partidos por jugarse. Y atención, el siguiente partido, como ya se ha comentado en nuestro programa en forma diaria, el equipo de los Chancas jugará el próximo partido frente a Copsol en el Ventanilla en el Callao, en Lima. Luego, en la fecha 21, jugará de local en el Estadio de los Chancas frente al puntero, en este caso Comerciantes Unidos, que vendrán a Andahuaylas para el día 23. El día 23, partido, amigos oyentes, que se jugará en el Estadio de los Chancas. Y veremos cuál es el nivel de este equipo de Comerciantes Unidos que ha logrado un resultado, un campeonato bastante sólido. Comerciantes Unidos solo ha perdido, imagínense, un solo partido en 18 partidos, un solo partido. Además, un solo empate y los demás son triunfos. Así que creo que mérito del equipo de Comerciantes Unidos, que ha tenido también un poco de suerte en algunos partidos que ha logrado ganar en los últimos instantes. Vamos con el apoyo comercial de nuestros auspiciadores. Antes también recordar que estamos saliendo gracias a Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas como tuberías y accesorios Papco Babín, Cerámicos San Lorenzo, Tanques Rotoplas, Grifería, Inodoros Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamentos para cerámicos Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall, Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic. Ventas al por mayor y menor. Representaciones y Distribuciones González, Avenida Sesqui Centenario 238 en Andahuaylas. Pedidos al 983-60-1900 o al 983-9542-99. Repetimos, Representaciones y Distribuciones González, garantía absoluta en productos. Dele garantía a sus proyectos. Bien, amigos, vamos con Saúl. Ya estamos atentos para que le ingresen los 2 equipos y también la terna de árbitros. Informó Frecuencia Deportiva, gracias a nuestros amigos de Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar usted depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios como es luz, celulares, teléfono, pago universidades y empresas. Atención todos los días de 7 a.m. a 9 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Ubíquenos en la avenida Andahuayla número 270. Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Gracias también a nuestros amigos de Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguetería y mucho más. Tortas Rodas, avenida Martinelli número 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca número 126. Pedidos al celular 988 41 52 41. Atención, Andahuaylas, este aviso: se vende un lote de terreno de 200 metros en la 6ª cuadra de la avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes, llámenos al celular 983 6688 92. Amigo oyente, hombre de negocio, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas a través de los 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros, mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión y la radio está más cerca de la gente. Mayores informes al 983-668909. Ubíquenos en la avenida Andahuaylas número 200
70. Bien, amigos, 3 de la tarde ya con 23 minutos. 3 con 23. Ya se viene jugando el partido en Cutervo. 5 minutos del primer tiempo. Comerciantes Unidos 0, Deportivo Copsol 0. Ya los dos equipos en el Estadio Los Chancas han ingresado a los camerinos. Estamos atentos ya que en cualquier momento saldrán en forma ordenada con sus camisetas oficiales para este partido programado para el día de hoy. Mucha gente sigue lamentando que los partidos en Andahuaylas se estén programando en días de la semana. Algunos días se juegan los martes, hoy se está jugando miércoles y posiblemente en alguna fecha se juegue jueves. Esto fuera de lo costumbre porque acá todos los años anteriores que el equipo antes Santa Rosa, luego el equipo Los Chancas participa en la Liga 2, han sido siempre los domingos, algunas ocasiones los días sábados. Pero esta es una programación que la Federación realiza por el tema de los derechos de televisión que hacen de que algunos partidos se jueguen a media semana, al igual que en la Liga 1, por el tema de la transmisión por televisión. Ya estamos atentos en cualquier momento, va a salir los dos equipos. También el árbitro, repetimos, será el señor Joel Alarcón, un árbitro con mucha personalidad, a pesar que no tiene mucha talla, pero tiene mucha personalidad, dirige con mucha tranquilidad, esperemos que esté a la altura de las circunstancias. El equipo de los Chancas en este partido tiene que salir desde el minuto inicial, desde el pitazo inicial, a salir y buscar el gol que le dé cierta tranquilidad y manejar adelante este compromiso. La cancha está en muy buenas condiciones, se ha hecho el corte respectivo, se nota que está bien cortadito, algunas zonas tiene algunos desniveles, pero es mínimo a estas alturas del año, porque ya estamos a agosto, normalmente en este tiempo por el tema de falta de lluvias, se reseca el gras. Ya están saliendo los suplentes, vamos a en breve repetir la alineación del equipo. Los Chancas estará en el arco Michel Sotillo, en la defensa, por derecha estará Víctor Labrín, back centrales estará Ederson Mogollón con Carlos Gamarra, por izquierda Axel Chávez, mientras que en el medio campo, en la función de contención, el cusqueño Rudy Palomino, acompañado de Ademar Robles, también estará Abel Casquete, estará Oshiro Takeuchi, un poco más adelante por derecha Carlos López, y como único delantero Carlos o Alejandro Ramos, quien es el goleador del equipo, ha hecho varios goles en varios partidos, incluso en el partido que el equipo de los Chancas le ganó a Carlos Este, hizo 4 goles en un solo compromiso. Así que esperemos que estén con la mecha prendida y el día de hoy saquen adelante este compromiso. Vamos ya con la hora es importante para ver qué va a pasar en este partido. Son 3 de la tarde ya con 24 minutos. Estamos a la espera también de los árbitros que saldrán al terreno de juego. Recordemos además que en la fecha número 19, hoy son 2 partidos en Cutervo, que el partido se está jugando ya entre Comerciantes Unidos con Copsol y los Chancas con Yacuabamba, que en breve comenzará. Mañana habrá 3 partidos. En Villa El Salvador jugará a la 1 de la tarde San Martín con Aurich. En Iquitos, 3 de la tarde, Comerciantes Fútbol Club con Alfonso Ugarte. Y en Chancay, mañana, Unión Oral frente a Ayacucho. Harlin Quintero, que es el jugador colombiano, es el goleador del equipo de Yacuabamba. Ha estado también en los años anteriores en otros equipos y estaremos a la expectativa. Y ya van saliendo, atención, en este momento, siendo ya las 3 de la tarde, con prácticamente 25 minutos, va saliendo el equipo de los Chancas con su camiseta ya conocida. Recibe el aplauso de la hinchada andabolina que ha asistido en forma regular a estas horas de la tarde. También van saliendo los suplentes y el comando técnico, van abrazándose, van saludándose con los jugadores que se conocen. Lo vemos a Gamarra, que se saludaba con uno de los jugadores del Deportivo Yacuabamba. En breve seguramente saldrá también el equipo visitante. Después de este partido, el equipo de los Chancas tendrá que viajar hasta Lima. La próxima semana jugará frente al Deportivo Copsol en Ventanilla. Partido también que tiene que sacar adelante en los 3 puntos. Estamos ya atentos en cuanto al clima. En este momento se ha escondido el sol, hay una pequeña nube a estas horas de la tarde, hay una cierta frescura porque cuando el sol está libre el calor que se siente es bastante intenso y veremos también cómo se pone en el transcurso de la tarde. En horas de la mañana amaneció un poco nublado, cuando en este momento también sale el Deportivo Yacuabamba con una camiseta blanca, con unos vivos celestes en la parte del hombro y también con números negros, pantalonetas blancas, medias blancas con algunos vivos celestes. Va saliendo por la parte posterior del arco sur, seguramente va a ir hacia el sector occidente, donde también los señores árbitros de verde fosforescente y pantalonetas negras ya están atentos. El árbitro, repetimos, será Joel Alarcón, árbitro principal, primer asistente Waldi, árbitro FIFA, ha arbitrado muchos partidos en la Liga 1, conocido Joel Alarcón,
quien siempre dirige sonriendo, con mucha calma, mucha tranquilidad y mucha seguridad que le da garantía y serenidad en su participación. Repetimos, asistente Waldi Márquez, Getels Flores y cuarto oficial Gregorio Carrasco. Ya los señores árbitros están en el punto central de la tribuna de Occidente, siendo ya 3 de la tarde con 26 minutos. Faltan 4 minutos aproximadamente para las personas que se encuentran en las inmediaciones del Estadio de los Chancas. Tienen cerca de 5 minutos para poder ingresar. Hay mucha gente que está ingresando rápidamente, arduamente, para poder estar atentos a este compromiso que corresponde a la fecha número 19. El equipo de los Chancas, después de haber ganado el domingo pasado a Alfonso Ugarte 3-1, obligado, y después de haber perdido también Inasca, lamentablemente perdió 1-0 frente al equipo Santos, que ayer vimos el partido de Santos frente a Alianza Universidad de Huánuco allá en Huancayo. No puso ninguna resistencia. Alianza Universidad pudo incluso golearlo, pero le ganó solo 3-0. Y veremos el día de hoy el potencial del equipo de los Chancas, que ya no hay tiempo para experimentos. El profesor Juan Carlos Basalar ya conoce en demasía el equipo, ya jugaron 18 partidos y eso hace de que ya arme un mejor equipo. En este momento, los señores árbitros encabezados por Joel Alarcón se va dirigiendo al centro del campo. Hay también un arco de la Liga 2 con el auspiciador 1 por Bet. ¿Quién es el auspiciador principal de esta Liga 2? Ya se van ubicando los jugadores de los Chancas hacia el sector sur, mientras que el Deportivo Yacuabamba va al sector norte. Ya van posando para los reporteros gráficos, que a propósito Frecuencia Deportiva también está tomando las fotografías del caso, que serán publicadas en horas de la noche, máximo mañana en horas de la mañana. Vamos con el tiempo, también ya va pasando, 3:27. En este momento se van saludando los jugadores de ambos equipos. Muchos se conocen, muchos han compartido equipos, algunos han jugado en contra, ya que el fútbol es un camino bastante largo y los jugadores siempre se han enfrentado o han jugado en los mismos equipos. Pedro Cacique, jugador que estuvo el año pasado los asistentes están acá. Waldi Márquez. Bien, vamos ya en este momento. El equipo de Yacuabamba está posando para los reporteros gráficos en el sector de Occidente, mientras que los Chancas va saludando a la tribuna de Oriente para recibir el aplauso de la hinchada, que a pesar de ser un día miércoles asistido, ha hecho el esfuerzo necesario para poder alentar y ver el partido, ya que, ojo, después de este partido solo quedan 3. Después de este partido solo quedan 3 partidos de local para los Chancas. Será frente a Comerciantes Unidos, luego será frente a Comerciantes Fútbol Club de Iquitos y en la última fecha frente a Pirata Fútbol Club. Son, después de este, 3 partidos más de local y ojalá que el equipo de los Chancas pueda seguir avanzando y disputar el ascenso a la primera división, que es la máxima aspiración de la población andahuelina y sobre todo del señor Clodoaldo Iñigo, que en paz descanse, quien tenía ese objetivo, y sus hijos y su familia en este año apostando, haciendo la inversión respectiva para conseguir ese objetivo. Ya los dos equipos se van acomodando, ya el equipo de los Chancas está en el sector norte, mientras que en el sector sur está el equipo del Deportivo Yacuabamba. Vamos a ver si vamos a repetir la alineación, sobre todo del equipo visitante. Vamos a ver si estamos ya con el equipo visitante. En el arco estará Emilio Rebora. Por derecha estará Eduardo Acevedo con el 22, John Vega con el 5, Marco Delgado con el 22, Emilio Jiménez con el 13. Este creo que es Camilo, vamos a confirmar el número 23. Si es que es Emilio, creo que es Camilo, hay que revisar en la planilla respectiva. Luego Pedro Cacique con el 8, jugador que estuvo el año pasado en los Chancas. Pedro Cacique, jugador que estuvo en los Chancas. Julio García con el 33, Sebastián Enciso con el 29, David González número 20, Arlin Quinteros con el 19, Julio Montero con el 11. Ese es el equipo. Vamos a ver si vamos con Alex, que va identificando a los jugadores del equipo, sobre todo de Yacuabamba. Vamos a ver, confirmamos con el número 23, Emilio Jiménez, correcto. Bien, ya estamos atentos, atención, son exactamente las 3 de la tarde ya. Vamos a ver con la hora, 3:30 en este momento ya. El árbitro Joel Alarcón, árbitro creo que viene primera vez a Andahuaylas, va haciendo su trabajo de soltura, ya está listo. Ojo que el equipo de los Chancas atacará de sur a norte, el equipo del Deportivo Yacuabamba de norte a sur. Vamos ya
con la narración de Alex Royer. Vamos preparando cronómetros para este compromiso. Adelante, Alex. Gracias, Milciade. Gracias a todos, como siempre, señoras y señores, acá listos y prestos para llevarles adelante lo que será este partido entre el Deportivo Yacuabamba y los Chancas CIC. Qué partidito que tenemos esta tarde, Milciade Vargas y todos los compañeros de equipo acá en radio Andahuaylas 106.5 y el canal de Frecuencia Deportiva. En YouTube también estamos. Cuando arrancó el partido aquí en los Chancas de Andahuaylas, va a jugar el conjunto visitante completamente de blanco, con vivos celestes ahí hacia el hombro derecho, pero básicamente de blanco. Cuando el conjunto local quita la pelota, y desde el fondo va a jugar Ederson, Mogollón, este es Rudy, el Inca que juega por los Chancas. Y antes de olvidarme, saludos para André, Saúl, Milciades, Adriel y Paul. Un equipo que les va a llevar lo mejor de la información de esta tarde. Ahí la rompe Ederson, arriba para que vaya con todo Oshiro. Pero primero la cobertura el número 29 ahí por ese lado. Enciso, Sebastián quitó muy bien al cuadro local y ya está el jugador López, el colombiano. Combina muy bien ahí con el jugador Casquete. Luis Ramos finalmente va tomando el rebote. La tiene Ramos por la izquierda. Protege la pelota y gana un saque lateral. En estos primeros momentos del partido, Milciade Vargas. Así es, una jugada rápida que presionó Takeuchi para que el jugador no tenga libertad de salir. Le chocó en los pies, la pelota le vino para López. López intentó hacer el servicio, chocó en la defensa y la pelota se fue al lateral. Ramos hizo la cortina y continúa el fútbol primeros instantes del partido. Minuto 20. Señoras y señores, por el costado izquierdo, como siempre, en casa, presionando en los primeros instantes del partido, cuando Axel Chávez intentaba irse por la izquierda, pero lo quitan. Yacuabamba recupera la pelota arriba. Ahí Montero tocaba con Quintero, pero quita el conjunto local. Los Chancas con el esférico. Este es Labrín, Víctor, jugando con Ederson. Mogollón levanta la cabeza, busca con hijo en la izquierda para Axel. Este va finalmente Gamarra, gracias maestro, de izquierda arriba. Balón demasiado exigido que se pierde lateral. En estos primeros momentos del partido, informó Frecuencia Deportiva. Gracias a la mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel. Ubíquenos en la avenida Perú número 665, reservaciones al 083 20 56 3 o celular 983 66 88 64. Carga el cuadro local a ver qué sale en esta jugada. La tiene Ramos, puede sacar el disparo de media vuelta derecha. Lo va tomando ahí Carlos López, el colombiano a media altura. Intentó en última instancia hacer un sombrero después de la media vuelta de Ramos. Y de esta forma asusta el conjunto local. Casi llega el primero, Milciade Vargas. Una jugada rápida por izquierda, un pase en profundidad para Chávez que hizo el centro. La pelota quedó picando en última instancia. Le vino la pelota a López, quien intentó hacer un sombrero porque había mucha marca. Trató de hacer un sombrero por encima de los jugadores, pero la pelota salió ligeramente desviada. Primeros instantes donde los Chancas ha tomado la iniciativa en busca del primer gol. 3 minutos de juego. 3 minutos del primer tiempo. 0-0 el partido. Yacuabamba salía por la banda derecha, pero lo están marcando y el conjunto local acaba de sacar el esférico lateral que va a cobrar el conjunto blanco. Es el jugador Acevedo, 22. Eduardo, que jugó por la banda derecha, quita rápidamente el cuadro local, protege la pelota, pone el cuerpo. Rudy Palomino le están derribando, el árbitro dice que no hay falta. Joel Alarcón, el referee del encuentro, deja seguir jugar cuando la pelota llega hasta el poder de Michael Sotillo, completamente de azul esta tarde. Y va a jugar rápidamente con Ederson. Este toca a Laurina, rápidamente ahí. Tocaba para Carlos López, que se queja de dolor, pero el árbitro dice que no hay nada. Sigue el fútbol, carga Yacuabamba por la banda izquierda. Este es Cacique, va a echar el centro, amaga, va a sacar el derechazo. Y la pelota que se pasa lejos del arco. Del arco que defiende Michael Sotillo. En esta ocasión llegó con cierto peligro Yacuabamba, Milciade Vargas.
Así es, el jugador López reclamaba una falta por atrás, lo pisaba en el talón. El árbitro Joel Alarcón, estando muy cerca, dijo que no pasaba nada, que siga la jugada. Apareció Cacique, que exjugador de los Chancas, hizo un centro, amagó, pero el centro salió totalmente desviado. Importante partido, amigos oyentes, en espectáculo está mejorando y veremos cómo se va desenvolviendo el equipo de los Chancas. La pelota con los Chancas. Domina el cuadro local Oshiro, que combina bien con el jugador Ramos. Oshiro la pelea por la banda izquierda, intentaba tener la pelota. El esférico finalmente se pierde el córner. La primera del partido y es para el conjunto local, señoras y señores. Informó Frecuencia Deportiva gracias a Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andahuaylena. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey. Va a pegarle una jugada preparada. Iba López, balón que viene hacia el área. Y de milagro acaba de salvarse el conjunto visitante Deportivo Yacuabamba. Iba a recibir el primer gol, pero se acaba de salvar. Después de una jugada preparada de ese córner, casi llega el primero de la tarde y era para los Chancas, Milcia de Vargas. Así es, una jugada rápida, el tiro de esquina, jugada preparada, un centro que el arquero Rébora tuvo que ponerse las manos y desviar hacia un costado. Primera llegada con cierta claridad del equipo andahuaylino. Todavía no vemos la participación de Ademar Robles, que es el organizador del equipo que tiene que distribuir el juego y buscar las jugadas ofensivas. Informó. Frecuencia Deportiva, además desde buen pie zurdo, seguro que ya aparece, se cae un hombre, Yacuabamba, el árbitro dice que no hay nada, sigue al fútbol, viene el centro arriba, y con cierto peligro que lo termina controlando el portero. Él cuida para el conjunto local cuando pite el árbitro y la gente se molesta. Hay un hombre sentido, Yacuabamba, Milcia de Vargas. Hay un jugador sentido, parece una jugada, una pelota dividida entre Mogollón, no hubo ninguna intención. Precisamente se va acercando Mogollón al jugador de Yacuabamba que está sentido. Vamos a ver de quién se trata, de qué número. Parece que es el colombiano Quintero. Vamos a ver si podemos confirmar con el número respectivo. Número 19. Así es, el número 19, Harlin Quintero, colombiano, que es el goleador de este equipo. Ya está ya como 2-3 temporadas en la Liga 2. Acciones paralizadas, se va acercando también el capitán, en este caso Sotillo, a hablar con Joel Alarcón, árbitro del partido. 6 minutos y va a continuar el fútbol. Adelante, Alex. Y es el tiempo para decir tiempo. Tiempo y marcador, Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de la mansión Casatol, Farmacia Cristo Rey y también de Frecuencia Deportiva en Facebook y Frecuencia Deportiva también en Facebook. Atención, tiempo de juego, 7 minutos, 0-0 el marcador. Mira, centro de López, cabezazo. Y la pelota que pega al costado derecho del arco que defiende Emilio Rébora. Parecía haber ingresado el arco, pero no. El balón se pierde al saque de meta. Parecía gol, pero no, Milcia de Vargas. Así es, un centro pasado al segundo palo, estuvo atento, parece que era Casquete el que hizo el cabezazo. Y la pelota choca en la malla, pero por la parte posterior. Mucha gente del sector de Oriente levantaba festejando el gol, pero no fue gol. Estuvo cerca, le faltó de repente dirección en el cabezazo buscando el arco defendido por este jugador Rébora. Sigue el fútbol. Balón arriba hasta el campo contrario, sacaba Rébora de Yacuabamba desde su propio terreno. Va a jugar ahora los Chancas, la domina Rudy. El cusqueño de derecha arriba para que vaya con todo. Carlos López va a llegar a la pelota. Sí, llegó por la banda derecha. Puede ser el centro. A ver, vamos, ¿qué hace? Viene el centro. ¡Gol del conjunto local! Señoras y señores, gol del conjunto local. Gol de los Chancas. Metió al centro, al ras del piso, muy medido, bastante calculado. Carlos López, cuando se lanzó el portero, Emilio Rébora, para interceptar, pero también hacía lo suyo, se arrastraba un defensor. Entre ellos se estorbaron y la pelota fue ingresando al arco lentamente, que al final fue un autogol. Milcia de Vargas. Una jugada que comienza en el medio campo donde Rudy Palomino recibe el pase de Labrín. Rudy Palomino levanta la cabeza y lo ve muy bien, desmarcándose, marcándole el pase. El autogol ha sido del número 23 Jiménez. Número 23 Jiménez.
cuando le da el pase, repetimos, Rudy Palomino hacia la velocidad, al vacío para que corra López. López acomoda, domina la pelota y lo ve que acompañaba Ramos por el sector izquierdo y en su afán de rechazar, el jugador número 23, Jiménez, le da hacia su propio arco y desubica, sorprende al arquero de Yacuabamba y convierte el primer tanto del partido. 1 para los Chancas, 0 para el Deportivo Yacuabamba, 8 minutos del partido, informó. Frecuencia Deportiva, el primer gol y autogol de Yacuabamba. De esta manera ganamos 1-0 por el momento. Y estamos arriba, vamos muchachos. Informó. Frecuencia Deportiva, gracias a nuestros amigos de Ferretería Gutiérrez. Nos ofrece artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniformes para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, ubíquenos en la avenida Andahuayla número 140 o llámenos al celular 939 34 28 68. Ferretería Gutiérrez. La voz que vende Saúl Velázquez, gracias. Cuando se produce una falta le dejaban todo el camión a Abel Casquete, Mircea de Vargas. Así encaraba hacia la personal, Abel Casqueta ingresaba a velocidad y le dejaron el cuerpo, obstrucción clarísima que el árbitro Joel Alarcón cobra. Y todos los defensas, los backs centrales, tanto Mogollón como Gamarra, ya se encuentran en el borde del área, en línea, como dice un colega en Lima. Están formándose las parejas, pero no para bailar. Hay un tiro libre que va a ejecutar, parece que es López, detrás de la pelota y va quedando como único hombre Rudy Palomino en la línea central. Vamos con Alex. Vendrá la pelota en la zona de castigo, señoras y señores. Frente a la pelota está Carlos López, el colombiano. Balón que va a venir por arriba a la zona de castigo. Balón que viene sobre el arco. Sale al arquero con los puños adelante y choca con un atacante del conjunto local. 2 hombres sentidos. 2 soldados caídos. Mircea de Vargas. Parece que chocaron entre las cabezas en esa jugada pelota que venía del tiro libre. El juez de línea levantaba el banderín. Hay 2 jugadores tendidos, uno de cada equipo. Ojalá que no sea de consideración. Se va recuperando lentamente el del Deportivo Yacuabamba. Está pidiendo cambio. Vamos a ver, parece que está muy sentido. Parece que estaba lesionado porque tiene como una especie de rodillera, muslera. Parece que ha recrudecido su lesión y a la banca está pidiendo cambio. Mientras que el jugador del Deportivo Los Chancas, no vemos quién es. Vamos a en breve dar a conocer exactamente de quién se trata. Mientras vamos con Saúl. Informó. Gracias, Mercedes. Gracias a nuestros amigos de Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar usted depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios como es luz, celulares, teléfono, pago a universidades y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Ubíquenos en la avenida Andahuaylas número 270. Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Aviso también a la población andahuaylina. Atención, se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la 6ª cuadra de la avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes al celular 983-6688-92. Gracias también a nuestros amigos de Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, avenida Martinella número 281, planta principal en la avenida Pedro Casafranca número 126. Pedidos al 988-41-52-41. Tortas Rodas. Bien, amigos, atención, en Cutervo ya se vienen jugando 28 minutos, Comerciantes Unidos 0, Deportivo Cobresol 0. El que está sentido se va recuperando, incluso tiene un vendaje en la cabeza. Es Ederson Mogollón, el número 4 del Deportivo Los Chancas, que subió para buscar el juego aéreo y se está recuperando lentamente, mientras que en el Deportivo Yacuabamba se va a producir un cambio. El jugador ha pedido el cambio respectivo, está sentado. Vamos a ver quién va a ingresar, hay que estar atentos. O es el arquero. Vamos a ver si podemos identificar la camiseta. Está sentido, entonces muy parecido la camiseta del arquero con los jugadores. Y esto creo que el árbitro debió evitar que sea así, porque siempre tiene que distinguirse con mucha claridad. Acciones paralizadas en el Estadio de Los Chancas. Esto sucede, ya son 14 minutos del primer tiempo. Viene ganando el equipo de Los Chancas con gol
de autogol de Jiménez ante un centro de López a los 8 minutos del partido. Repetimos, en Cutervo también el partido está 0-0. Va atento también los hombres de la camilla para ver si lo retiran. Vamos a ver qué dice el árbitro y el comando técnico respectivamente. De repente, algún comentario, André, ¿cómo ves el partido a los exactamente 14 minutos? Bien, buenas tardes con todos los oyentes. En estos primeros minutos vemos a un Yacuabamba que en los primeros 5 o 10 minutos intentó algunos ataques sin mucho éxito. Chancas tampoco es que haya tenido muchas oportunidades, pero llega ese buen pase de Rudy Palomino en el gol, ¿no? El buen pase de Rudy Palomino habilitando a Carlos López que se va hasta el fondo. Un ataque muy rápido, saca el centro y venían todos los jugadores corriendo hacia atrás. Y en esa corrida hacia atrás es que el jugador Jiménez, el número 23 de Yacuabamba, se encuentra con la pelota del arquero. Me parece que el arquero llegaba a coger el balón con calma, pero el defensa se equivoca, retrocedía atropellando, le mueve el balón al arquero y la termina metiendo en el propio arco. Entonces, es un gol que sorprende bastante a Yacuabamba porque de lo poco que vimos en los primeros minutos parecía que venía a proponer su partido también. Es un gol que lo enfría bastante y va a tener que cuidarse mucho la contra. Esperemos que Chancas aproveche las oportunidades que tenga y empiece a ampliar el marcador en estos próximos minutos. Cuando vemos que el arquero suplente está calentando, el arquero suplente del equipo, en este caso, así es Sebastián Rojas, arquero suplente del equipo de Yacuabamba que está haciendo un trabajo de calentamiento para ver si es que no se recupera. Parece que ya va a retirarse, está yendo caminando el arquero titular del compromiso y se va retirando. Va a haber cambio, de todas maneras ha salido el arquero titular, Rébora, y va a ingresar el arquero suplente con el número 1, al parecer, vamos a confirmar. Número 1, se trata del jugador, en este caso, Sebastián Rojas, arquero suplente que va a asumir la responsabilidad en este momento. Ya se hace el cambio, exactamente esto se produce a los 16 minutos. 16 minutos se produce el cambio, después de varios minutos de paralización, entra el arquero Rojas, el reemplazo de Rébora. Acciones paralizadas, vamos a ver qué dice el árbitro. La pelota está en el saque de fondo a favor del Deportivo Yacuabamba. Informó. Frecuencia Deportiva a través de YouTube y Facebook también. Por lo menos, ¿cuántos? 5 minutos de paralización. ¿Para qué vamos a tener compensación este primer tiempo? Cuando se acaba de ir el arquero, el cuidapalos, Emilio Rébora, del cuadro de Yacuabamba, mientras que Ederson Mogollón quedó con un parche o con un vendaje en toda la cabeza. Chocaron ahí entre Ederson y el arquero. El arquero quedó sentido y se tuvo que retirar. Tuvo que ser sustituido por Sebastián Rojas, que ya está en el campo de juego. Y este partido se reiniciará en cualquier momento, cuando todavía hay algunos inconvenientes allá con el juez de primera instancia y un jugador de Yacuabamba que se va retirando a su campo de juego. Parece que hay algunas cosas que no hagan en orden ahí. Mercedes Vargas. Parece que están hablando algo de la canillera que le faltaría al jugador. Parece que al arquero están revisando la canillera, ya tiene la canillera y va a ingresar. En este momento se produce el ingreso al minuto ya prácticamente 18. Más o menos 6 minutos de paralización en este compromiso. Esperemos que el árbitro dé esos minutos una vez que se cumplan los 45 de este primer tiempo. Ha ingresado con una camiseta casi color plomo el arquero, en este caso Rojas, para el equipo del Deportivo Yacuabamba. Vamos, Jales. Ahí también el público jugando su partido desde la tribuna. Calcularon que son 7 minutos los que se retrasaron. Se reinicia el partido en los Chancas, señoras y señores, con la presencia intenso del Rubio. Cuando desde el fondo saca Camara de pierna derecha. Balón por elevación hasta el campo contrario. Intentaba ganar Ramos, pero primero ahí ahora lo tiene el jugador Quintero, Harlin. En el medio campo va recuperando el cuadro local. La tiene ahí Casquete. Intenta el descuento, pero lo van a quitar de 2 hombres ahí de Yacuabamba. Cacique quita la pelota para Yacuabamba. Este es el 33. El jugador García Julio, que abre la jugada para su compañero por la banda derecha. Carga el conjunto de Yacuabamba. La tiene García otra vez. Julio busca con quién jugar. Ahí está cerca, lo tiene a Delgado. Balón para él, mete al centro buscando ahí a Harlin. Pero no hay éxito. Saca la saga del conjunto local arriba. Intenta llegar Ramos. Se tuvo que adelantar Sebastián Rojas, el arquero recién ingresado, para sacar esa pelota
a lateral. Informó Frecuencia Deportiva, gracias. Gracias a nuestros amigos de Tortas Rudas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rudas, ubíquenos en la avenida Martinilla número 281, planta principal, en la avenida Pedro Casafranca número 126. Pedidos al celular 988 41 52 41. Tortas Rudas. Ahí carga Giacobama por la banda derecha. Intentaba irse García, pero se cruza muy bien. Ahí Ederson para echar esa pelota lateral. Lateral que corresponde a Giacobamba. Señoras y señores, este partido por el momento. Ahora vamos con la voz oficial del tiempo y marcador. Cuando carga Giacobama, pero se defiende muy bien el conjunto local. Axel Chávez que sacó la pelota arriba. La va tomando Ramos Luis, que la tiene. Balón por la derecha para que vaya con todo Carlos López, pero demasiado exigido el esférico. Aplauden la intención, pero el pase fue demasiado exigido. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas. Tiempo de juego cortesía de la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270. Tiempo de juego sin descuentos. 20 minutos del primer tiempo. Marcador 1 para el Deportivo Los Chancas CIC de Andahuaylas, 0 para el Deportivo Yacuabamba. Informó Frecuencia Deportiva y Tortas Rodas. Balón por la derecha. Carga Yacuabamba. Marcan hasta 2 hombres. Quita muy bien. Ahí está Casquete en colaboración con el jugador Gamarra, que la pega de zurda arriba para que lo tome Ramos Luis, pero también marcaba de muy cerca el jugador número 22. El 23 allá a lo lejos es Jiménez, si no me equivoco. Y es lateral que favorece el conjunto local, que gana este partido por la mínima diferencia. Ahí lo derriban a un hombre de los Chancas. El árbitro no dice nada, simplemente es lateral o es falta. En última instancia, Joel Alarcón está indicando una jugada que favorece el conjunto local. Lateral simplemente Axel Chávez que cobra, empujaba a Nochero. No hay falta. El balón va desplazándose lentamente ahí hacia el lado derecho del área grande del arco que defiende ahora Sebastián Rojas. Desde el fondo va a salir Giacobamba. Este es el central zurdo, el número 28, Delgado Marcos, que toca con el jugador Montero. La tiró arriba buscando a Cacique, que va a llegar a pelota, no, demasiado exigido. Giacobamba también haciendo lo suyo a estas alturas del encuentro. Mircea de Vargas. Este jugador Cacique el año pasado era el hombre de cambio, casi siempre ingresaba en el segundo tiempo, le daba mucha velocidad, mucho dribbling, mucho encarar a su rival, y ahora está jugando como delantero izquierdo, como extremo por izquierda, el jugador Cacique. Sigue el fútbol. Ahí la pelota viene, el pie pega de derecha, Ederson Mogollón, y el esférico se fue fuera del campo de juego. Cobró rápidamente Giacobamba, balón en el medio campo que recupera el conjunto local. A ver qué sale esta jugada, se va Cajete. Abel por la banda izquierda dejó la pelota para que vaya Ramos, viene al centro mordido. Y lo intercepta muy bien Delgado Marcos. Y sale para Giacobamba, 3/4 de cancha. Terreno de Giacobamba que juega en este primer tiempo. De norte a sur se cae el número 11. El jugador Montero quita el cuadro local. Falta, cobra el árbitro. Joel Alarcón. ¿Qué es lo que viste en esta jugada, Mircea de Vargas? Hacía cortina, protegía su pelota el jugador Cacique y Labrín se iba con todo, lo derribaba y el árbitro considera falta y sacan rápidamente el equipo del Deportivo Giacobamba. Todavía no aparece, además Robles, parece que no le dan la pelota con rapidez. Ataca Giacobamba. Giacobamba se va por el costado izquierdo. González Balón que viene al centro. ¡Ah! Asusta la portería de Michael Sotillo. Casi llega el empate. Después de ese centro de Giacobamba, Mircea de Vargas. Así es, el número 26 hizo el centro del equipo de Giacobamba. David González buscando el segundo palo, cerraba el jugador por ese sector y la pelota chocaba en la parte lateral por fuera de la malla del parante izquierdo, sorprendiendo a todos y había cierta preocupación. Sigue el fútbol, el partido sigue en sus 24 minutos sin descuentos. Hay Axel Chávez, como siempre, desbordando por la banda izquierda. Finalmente, con la pelota va quedando Shiro. Falta, no. El árbitro dice que no hay falta. Joel Alarcón deja seguir jugar por la banda derecha. La tiene Harlin Quintero. Marca con mucha fuerza Axel. Axel Chávez pone el cuerpo, protege la pelota zurdo, sale muy bien. Ganó el duelo. La tiene Rudy Palomino que toca con Oshiro.
Se equivoca Takeuchi, recupera Yacuabamba por la banda derecha. Peligro en el área del conjunto local, viene al centro mal. Para la buena fortuna de nosotros queda con la pelota Michael Sotillo a los 24 minutos de este primer tiempo. Y formó. Frecuencia Deportiva, gracias a los amigos de la casa, la mansión Casa Hotel, que nos ofrece cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, ubíquenos en la avenida Perú número 665, reservaciones al celular 983668864. La mansión Casa Hotel. Carga Yacuabamba otra vez por la banda derecha, armando lo suyo el conjunto blanco. Lo va teniendo la pelota Vega, John lo marca con mucha fuerza Ramos, intentaba quitar, pero queda otra vez la pelota con Yacuabamba. Este es el 26, David González, al el centro, al zurdo, pasado al segundo palo, cabezazo al segundo poste. Y otra vez avisando de esta forma Yacuabamba. Hay que tener cuidado con estos centros. Segunda vez consecutiva que David González hace el centro buscando el segundo palo que cierre el marcador derecho, el extremo por derecha, y en eso tiene que tener mucho cuidado la defensa del equipo de los Chancas para marcar, evitar que haga el centro este jugador número 26, González. Sigue el partido, sigue el tiempo, sigue pasando 25 minutos de esta primera fracción. Y el cuadro local va ganando por la mínima diferencia, con gol, un autogol, en este caso de Emilio Jiménez. Vamos ganando 1-0. De zurda Gamarra, la pegó fuerte arriba para que vaya Carlos López. ¿Qué tal pase que le metió? La tiene López, va hacia el centro, cabezazo. ¡Gol! Del conjunto local, señoras y señores. ¿Qué tal el cabezazo de Yoshiro? Takeuchi que termina rompiendo otra vez el arco del Deportivo Yacuabamba. Después de un pase tremendo que hace Gamarra y la tomó muy bien Carlos López, el colombiano, y este metió un centro magistral para que aparezca Takeuchi y convierte el segundo tanto. Hay que destacar en esta jugada, amigos oyentes, a los 26 minutos el pase preciso del jugador Carlos Gamarra con pierna izquierda desde su campo, pero también hay que destacar la técnica de Carlos López, quien la bajó con esa velocidad que venía la pelota, la dominó, se acomodó y al ver que acompañaba inteligentemente el jugador Takeuchi, le pone el centro exactamente para que con la cabeza pueda dirigir el cabezazo a la mano izquierda del arquero, en este caso que ingresó el jugador Sebastián Rojas, anotando el segundo tanto al minuto 26. 2 para los Chancas, golazo de Takeuchi de cabeza, 0 para el Deportivo Yacuabamba. ¿Cómo viste el gol, André Vargas? Sí, a destacar el pase de 50, 60 metros que se mete Gamarra, toda la calidad de López, de Carlos López para bajar el balón, darse el tiempo de levantar la cabeza, meter un centro preciso. Fue un centro muy medido a la cabeza, llegó aguantando, cubriendo su pelota bien. Yoshiro Takeuchi salta y en el aire mete un cabezazo contundente para darle el segundo gol a Chancas. Cuando viene un disparo de Chancas, de Axel Chávez, que va sin mucha fuerza y termina en las manos del portero Rojas. Correcto, sigue el fútbol. Ahí esperaba un pase después de Axel Chávez, había descontado 3 hasta 4 jugadores. Estaba aquí a la derecha esperando Carlos López, que levantaba la mano, pero nunca lo vio Axel Chávez, que terminó sacando un disparo algo débil, que finalmente lo terminó controlando Sebastián Rojas, el arquero de Yacuabamba, que reemplazó a Révora. Balón por la derecha, va Yacuabamba, este es el jugador García. Está próximo al arco de Michael Sotillo, o Michael Sotillo. Marca con fuerza, ahí Casquete, el ecuatoriano, saliendo por la banda izquierda, se equivoca en la devolución Rudy Palomino, pero pita el árbitro, cobrando una falta en contra del cusqueño. Lanzamiento libre que favorece el conjunto local. Mircea de Vargas. Atención en Cutervo, 44 minutos del partido, 44 minutos, el marcador Comerciantes Unidos 0, el equipo del Deportivo Copsol 0, sigue el fútbol, Robles con la pelota. Ademar que pega de izquierda para que vaya por la derecha este buen jugador, el colombiano Carlos López, el 11 al otro centro. Cuando venía bien medido, pone el cuerpo el número 26, González. Y el balón se pierde el córner. Y formó.
Gracias a nuestros amigos de Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andahuaylina. Ahí Laurín que metió al centro, algo defectuoso, sale Yacuabamba. El árbitro dice que no hay falta, quitó muy bien, viene al centro. ¡Oh! Metía al centro para que llegue cualquier jugador. Calculaba ahí Carlos López, pero ningún compañero llegó a tocar esa pelota. Pero al final tengo dudas, fue un centro o un disparo. Vilce de Vargas. Un centro con bastante fuerza de Carlos López buscando que cierre por ese sector Oshiro Takeuchi, pero el disparo fue muy fuerte que no llegó. Faltó por lo menos una fracción de segundo para poder cerrar y buscar el tercer tanto. 30 minutos, sigue ganando los Chancas 2-0 en este compromiso, fecha número 19 en el Estadio Los Chancas de Andahuaylas. Cuanto más goles mejor. Va a sacar el cuidapalos de Yacuabamba. Sebastián Rojas. El moreno de pierna derecha, balón arriba hasta el campo contrario, salta a cabecear ahí Rudy, empujaba. El árbitro Joel dice que no hay falta. La tiene Harlin, Quintero, balón por la derecha para Yacuabamba que llega con peligro. García, el disparo de izquierda y con mucho peligro, con bastante veneno. Milcio de Vargas. Informó representaciones de distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papo Guavín, cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería Inodoro, Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamentos para cerámico Faxio, lavaderos Récord, planchas Drywall, Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecology, ventas al por mayor y menor en representaciones y distribuciones González, avenida Sesqui Centenario, 238 pedidos al 983-6019-0-0. Está habilitado, llega Takeuchi por la banda derecha, se le va el balón. No. Se le fue el esférico a Oshiro. Se emocionó, llegaba la pelota solo, pero no sé qué pasó ahí, pisó mal y quedó con una ligera lesión incluso. Cuando sale desde el arco, Yacuabamba que pierde este partido por 2-0, el primer gol de autogol y el segundo de Oshiro de un buen cabezazo. Después de buen centro de Carlos López, la tiene Vega ahora, John. Para Yacuabamba, Jiménez por la banda derecha, va a cruzar la línea central del campo de juego. Yacuabamba buscando también el descuento, se cruzaba Axel. Hasta ahí llega Yacuabamba. Si bien en los primeros minutos intentó llegar de alguna forma al arco de Michael, pero por el momento hasta los 3/4 de cancha llega Yacuabamba. Ahí marcan bien los de Andahuaylas. El equipo andahuaylino está llegando con mucha rapidez al ataque con los pases desde el fondo, desde la defensa y en algunas oportunidades por los volantes, y eso hace de que el equipo pueda llegar con mayor rapidez al arco contrario, y López está muy atento a esperar el pase y siempre estar habilitado, a aprovechar su técnica, su velocidad y poder organizar. Todavía no aparece Robles en este compromiso, ojalá que pueda tener la oportunidad de generar fútbol en el equipo andahuaylino. Tiempo de juego, 32, vamos con el fútbol. El número 29 es el jugador Enciso Sebastián. Falta en contra de Axel, que se iba por la banda izquierda, como siempre, a base de velocidad. Va a sacar la brocha Joel Alarcón y le van a pintar la cara de amarilla al de Yacuabamba. Este es el jugador 33, Julio García. Informó. Frecuencia Deportiva, gracias a nuestros amigos de Ferretería Gutiérrez, que nos ofrece artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniformes para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, ubíquenos en la avenida Andahuayla número 140 o llámenos al celular 939-34-28-68. Ferretería Gutiérrez. Buen pase de Ederson, pero Oshiro estaba adelantado. Milcia de Vargas. Así estuvo un paso adelantado, tiene que estar atento en línea con su marcador para evitar la posición adelantada, como lo hace Carlos López. Carlos López siempre está atento, esperando estar habilitado y evitar la posición adelantada. Ya tiempo de juego, repetimos, 33 minutos, ataca el equipo visitante. Este Julio Montero hace el centro defectuoso. No hay fortuna arriba para Yacuabamba. Llegan con cierto peligro en su mejor momento, pero más no es Yacuabamba. Un equipo que hasta lo que está mostrando hasta el momento se ve limitado en algunas características en la carga. No terminan bien los ataques que produce Yacuabamba. Ahora va saliendo el conjunto local. Robles que cruzó la línea central del campo de juego. Balón para Víctor Labrín. Con Carlos López, el colombiano. Va a hacer el descuento. El Aguilucho jugó muy bien. Otra vez Oshiro. Lo agarran en posición adelantada.
Mircea de Vargas. Segunda vez que cae en la posición adelantada a Takeuchi, o Ciro Takeuchi, cuando debió dejar pasar la pelota porque estaba atento Luis Ramos, esperando el pase para poder generar ocasión de gol. Tiene que estar atento Ciro Takeuchi para evitar la posición adelantada, informó. Frecuencia Deportiva por YouTube y Facebook. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Valor que viene ahí buscando al jugador Sebastián Enciso. Cuando finalmente la saga del conjunto local echa esa pelota al córner. Y será favorable por el conjunto de Yacuabamba, que pierde este partido por 2-0. Y formó. Gracias. A ver, atención, Andahuaylas, se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la Avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes al 983-668892. Hay balón arriba que viene para el conjunto de Yacuabamba por la banda izquierda. Este es el 33. García que mete el centro por el costado derecho. Aparece Cacique, tiene que batirse la saga, muy bien, pone la pierna, Víctor Labrino, ahora por la banda izquierda viene además Robles, el servicio que viene por el costado derecho, para que vaya con todo Rudy Palomino, el pequeño se bate con todo, ahí la pelota con el jugador John Vega, el arquero hacia el fondo, jugando, devuelve para John, Vega 5, hace el servicio por la banda izquierda, este es Cacique por la banda izquierda, avanza, ya está en campo contrario, Cacique, al centro, se aproxima al área, hasta el borde del área grande. Va dejando para su compañero, demasiado larga devolución para Cacique, de parte de Montero. Y finalmente va tomando el arquero. El arquero Mochiel Sotillo que juega con Rudy. Balón en el medio campo. La tiene el colombiano López. Juega con Rudy. El cusqueño combina una chiquita con Rudy Palomino. Este es Carlos López. Frente a la marca de dos jugadores. Lo están quitando muy bien. Los quitaron limpio desde la saga. Sale el conjunto visitante. Con el esférico. El 28. Este es el jugador Delgado. Arriba. Enciso. Sebastián. Controla la pelota al sur. Puede sacar el disparo de izquierda. Y esa pelota que se pasa sacándole astillas al poste derecho del arco que defiende Sotillo. Casi llega el descuento. Exactamente, al minuto 36, una jugada del equipo Yacuabamba, un ataque rápido, un contragolpe, un pase en profundidad hacia el sector derecho. Axel Chávez lo alcanzó, pero lo sacó con un amague, hizo un disparo hacia la mano derecha del arquero que rozó, porque si Sotillo no logra tocar la pelota, era el gol del equipo del Yacuabamba. La pelota se fue al tiro de esquina, en este momento se va a efectuar minuto 37. 37 minutos de esta primera fracción. Yacuabamba con el tiro de esquina. Este es el jugador 29. Enciso, balón que viene hacia el área. ¡Qué peligro! Y el esférico se pierde el saque de fondo. Para la buena fortuna. En estos momentos Yacuabamba asustando en el arco de Sotillo. Mircea de Vargas. Ha reaccionado el equipo del Deportivo Yacuabamba en estos instantes del partido. El equipo de los Chancas se ha quedado un poquito se ha quedado un poco en la marca, sobre todo en el medio campo. Está pasando con mucha facilidad el equipo del Deportivo Yacuabamba desde su campo. Creo que tiene que apretar un poco más en el medio campo y sobre todo en las salidas de fondo que está haciendo el equipo del Deportivo Yacuabamba. Sigue el fútbol, la pelota con Mogollón. Ederson por la banda izquierda, que tiene toda la cabeza cubierta después del choque que tuvo con el arquero Révora. La va tocando Ederson, Mogollón, Rudy. Palomino con el esférico para que avance Ederson. Rudy tiene que mostrarse a alguien. Ahí se acercaba además Robles. Finalmente el esférico va hacia Camarra. Por la banda izquierda está suelto Axel, pero prefieren el pase para Abel Casquete. Este es Axel. Balón en el medio campo. Lo va dominando además Robles. El zurdo toca con Rudy Palomino. Por la banda izquierda está suelto Axel Chávez, transporta la pelota, cruzó la línea central del campo de juego. Está muy cerca mostrándose el jugador. Era Camara que finalmente salía, intentaba el pase con Axel, pero lo va tomando Casquete. Devuelve para Axel Chávez. Descuenta un jugador, Axel le va dejando para además Robles. El zurdo por la banda izquierda. Está suelto Víctor Labrina. Balón para él. En dos tiempos logra controlar el esférico Víctor. La pone al centro, Rudy. Por la izquierda, para Gamarra. Gamarra con el esférico de zurda arriba, la metió para Ramos, que la controla de pecho arriba en el aire. Juega atrás para Axel. El zurdo hará el descuento, toca con Luis Ramos, o le están quitando, no puede Ramos con el esférico. Yacuabamba
Recupera en su propio terreno. Por la banda derecha. Va a salir conjunto blanco. Que pierde este partido por 2-0. Este es el jugador. Julio Montero. Lo están quitando de hasta 2 hombres. No hay falta. En el medio campo. Recupera Carlos López por la banda derecha. Se pasó Víctor Labrín. Balón para él. Controla con no puede. Se apresuró Víctor. Si se tomaba una fracción de segundo lo terminaba controlando. Tenemos información de Frecuencia Deportiva por cortesía de la Mansión Casa Hotel Farmacia Cristo Rey. Terminó el primer tiempo en Cutervo. Terminó el primer tiempo 45 minutos. Marcador Comerciantes Unidos 0. Deportivo Copsol 0-0. El partido 0-0 en Cutervo. Informó. Frecuencia Deportiva por YouTube y Facebook. Va saliendo desde el fondo Yacuabamba. Este es el central Jiménez, que deja la pelota para el 11 Julio Montero. Y este va a tocar con el 26 David González. Por la banda izquierda esperaba Cacique Pedro, pero prefiere jugar atrás para John Vega. Este al centro por el número 28 Delgado Marcos. Va tocando el aférico el conjunto blanco de Yacuabamba. Por la banda derecha intentan salir, pero están bien plantados los hombres de los Chancas. Se dice que ganan este partido por 2-0. Va saliendo desde el fondo. Arriba el centro en profundidad para que vaya Cacique, pero sin éxito. Y lo controla Michael Sotillo. Y formó. Frecuencia Deportiva, gracias a nuestros amigos de Agente Interval de Farmacia Cristo Rey, donde usted puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios como es luz, celulares, teléfonos, pago a universidades y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche en Agentes Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Por la derecha va saliendo Acevedo para Yacuabamba. Campo central. Vamos ahorita con Mircea de Vargas con la voz oficial de tiempo y marcador. Cuando desde el fondo va saliendo, quita muy bien conjunto local. Este Carlos Gamarra jugando de zurda. Para Oshiro. En el medio campo, al borde del círculo central, levantando la mano. Carlos López, a ver quién le da el pase. La tiene Ademar, lo vio. Ve el balón un poco retrasado. Finalmente llega Carlos López. Por la banda derecha. La tiene López. Busca con el jugar, levanta la cabeza. Labrín que no prospera otra vez. No se entienden estos dos. No hay dinámica, no hay química entre los dos jugadores. Entre Víctor Labrín y Carlos López, Mircea de Vargas. Así es, no hay conexión entre estos jugadores. Recordemos que Labrín no ha estado jugando en los últimos partidos y ha vuelto después de mucho tiempo. Estuvo jugando con, en este caso, jugaba Joe Martínez o también Diego Temoche como marcador derecho. Y en este pase se fue con claridad. Atención, tiempo de juego ya 42. Vamos a ver el árbitro principal, el señor Joel Arcón, cuántos minutos va a dar, porque se paralizó como 7 minutos en el primer tiempo cuando se lesionó el arquero. En efecto, Mircea de Vargas cuando sale el conjunto de los Chancas. Además Robles de zurda, metiendo la pelota al círculo central. Este es Oshiro Takeuchi que gana el duelo a base de velocidad. Se barre con todo. El marcador de punta derecho, Acevedo, Eduardo. Pero rápidamente el conjunto local con Axel Chávez recupera la pelota, abusaba del juego individual, lo quitan en salida al cuadro local, pero quita muy bien, atento a la jugada. Ahí Ederson Mogollón que pierde rápidamente el conjunto local. Yacuabamba recupera la pelota, la tiene John Vega. Este John busca con quién jugar. Ahí recibe Quintero de media vuelta, tiene que apurarse Ederson Mogollón para sacar de media vuelta de zurda. La va tomando Shiro. Takeuchi con el esférico. Está pidiendo por la banda derecha el conjunto local con Carlos López que controla la pelota, buscará el descuento, que es lo que hace. A ver, Carlos López, el colombiano, busca el descuento, la va yendo por la banda izquierda que hacía el descuento. El árbitro dice que no hay falta, que está fingiendo la caída Carlos López. Le tocaba sutilmente y Carlos López se dejaba caer. La tiene Yacuabamba. El 11, Julio Montero, tocando con su compañero Marcos Delgado que prueba de lejos, sin éxito, balón completamente desviado fuera del campo de juego. En la jugada anterior López reclamaba una falta, pero Joel Arcón estuvo muy cerca. Estaba a unos 3 metros atento a la jugada y dijo que no había toque, no lo había tocado a López. Y el señor Alarcón dijo que siga el juego, que ya no había ninguna falta en esa jugada. 44 minutos, estar atentos con el cuarto oficial para ver cuántos minutos dará en el primer tiempo. La va moviendo el conjunto local. Este es Carlos Gamarra. Desde el fondo deja la apuesta para Rudy. El cusqueño
el más petizo del partido. Toca la pelota hacia el arquero que rompe con todo arriba. Ramos de pecho. Lo va teniendo ahora Casquete, el ecuatoriano. Deja la puesta para Axel. Arriba no hay nadie. Pensaba que pasaría algún compañero, pero nunca hubo nadie. No sé, en estos minutos Axel Chávez está un poco desconcentrado. No está haciendo las cosas como él acostumbra hacer. Pases seguros, precisos. A veces hace una de más. Es un jugador rápido, bastante encarador, pero tiene que también buscar el apoyo de sus compañeros para que mejore el juego y las posibilidades. Vamos a ver cuántos minutos. Parece que son 8. Vamos a confirmar. En efecto, Mircea de Vargas, el cuarto hombre, está indicando que se va a jugar a 8 minutos de compensación en este primer tiempo. Es el tiempo que se desperdició antes en la paralización, cuando el arquero que se retiró, Emilio Révora, chocó con Ederson Mogollón. Arriba, pegó buscando a Carlos López, el pase venía de Rudy Palomino. Se defiende David González y el balón se pierde lateral. Víctor Labrina juega con Carlos López, el colombiano, frente a la marca de los hombres de Chacobamba. Quita muy bien a Cacique desde el fondo. Este es John Vega que va a jugar rápidamente con su compañero. Por el medio, Campo García, Julio que abre la jugada para que vaya Jiménez. Demasiado largo. También no está jugando bien Chacobamba. Informó. Frecuencia Deportiva, gracias a nuestros amigos Tortas Rodas. Nos ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguetería y mucho más. Tortas Rodas, ubíquenos en la avenida Martínez número 281. Nuestra planta principal en la avenida Pedro Casafranca, número 126. Pedidos al 988 41 52 41. Tortas Rodas. Ahí además Robles haciendo la muestra de su técnica, pero también llegaba bien a la marca Julio Montero. Y la pelota es echada lateral. Este primer tiempo. Tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Novela 270. Tiempo de juego 46 minutos, 46 minutos. Recordemos que da 8 minutos más en este primer tiempo en el marcador. 2 para el equipo de los Chancas, 0 para el Deportivo Yacuabamba, informó. Frecuencia Deportiva, estamos por YouTube y Facebook. Pita el árbitro Joel Alarcón. Indica falta de Labrina. Empujaba ahí Víctor. O sea que con la adición nos vamos hasta los 53 minutos. 8 más. Está con la pelota John Vega para Chacobamba, que pierde este partido por 2-0. Por la izquierda recibe exjugador de los Chancas, Pedro Cacique, que juega por Chacobamba en esta temporada. Cobra falta, no hay nada. Lateral que corresponde al conjunto local. Va a cobrar Víctor Labrín hacia el arquero, hacia el defensor, perdón, Ederson. Ahora Rudy la tiene además Robles. Devuelven para Ederson. Desde el fondo Ederson, tocando una cortita para Rudy. Palomino hacia el arquero. Reseteando la jugada del cuadro local. Ahí tiene que romper ahora forzadamente Ederson arriba, lo están jalando a Víctor, falta sí. Ahí Cacique que abrazaba, lo detenía y lo derrumba a Víctor. Mircea de Vargas. Así venía el pase de profundidad buscándolo a Labrín, quien el jugador Cacique lo agarraba, lo abrazaba, lo derribaba y el árbitro muy cerca cobró la falta rápidamente. Vamos con el tiempo sigue pasando ya 48, jugaremos hasta el minuto 53. Ahí sigue dominando la pelota el conjunto local cuando se cruza muy bien David González, el zurdo lateral de punta izquierda de Yacuabamba. Y va quitando la pelota para su equipo. Este es John Vega con los 5 en la espalda. Por la banda izquierda va recibiendo Eduardo Acevedo. Acevedo muy cerca de la línea central. Arriba tocaron para Jiménez. Sebastián está inciso en última instancia. La tiene 33 García con el balón. Carga por la banda izquierda Yacuabamba. Hacia el centro, arriba, buscando a Quintero. Balón por elevación, tiene que salir al arquero. Salía ahí con la mano arriba, choca contra este delantero, Quintero. Harlin. Y el árbitro cobra falta. Lo cargaba, lo empujaba, lo derribaba dentro del área chica Michael Sotillo. Y el árbitro, el señor Alarcón, cobra falta del colombiano Quintero, quien lo derribaba y la pelota quedaba picando. Y está sentido, el arquero Sotillo también se agarra la cintura.
el jugador Quintero en estos momentos del partido. 49, faltan 4 más para que termine este primer tiempo. En breve estaremos ya con la información desde Cutervo. En los primeros 45 minutos viene empatando 0-0. En cuanto al partido, creo que después del segundo gol, un poquito bajó la intensidad. El equipo de los Chancas no ha generado ocasiones claras de gol, más el partido se está jugando en el medio campo y con una ligera recuperación del Deportivo Yacobamba que intenta descontar el partido antes que termine el primer tiempo. Continuamos, somos Frecuencia Deportiva, informó. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas a través de los 106.5 FM y en redes sociales, anunciando con nosotros. Mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión y la radio está más cerca de la gente. Mayores informes al celular 983-66-8909 o en la avenida Andahuaylas número 270. Va a sacar el portero Sebastián Rojas para Yacobamba. De plomo el arquero, el cuidapalos de Yacobamba. Se toma todo el tiempo del mundo. Sebastián de pierna derecha ahora. El balón por arriba hasta el campo contrario. Gana Casquete Abel. El balón por elevación. Lo está marcando de muy cerca. Se ve de Eduardo. Sigue con la pelota Casquete. La pelota chocaba en la mano. El árbitro deja seguir jugar. Finalmente va ganando el duelo García. Julio. En colaboración con Montero. La tiene ahora los Chancas. Toca Quinteros, falta, el árbitro deja seguir jugar, ley de ventaja, la tiene Ademar, sigue sentido, Rudy Palomino, hay Quintero que está lesionado, el colombiano intentaba irse pero cobra falta, parecía que el balón chocó en la mano, Milcia de Vargas. Así tuvo que esforzarse ya que el pase le quedó muy corto y Mogollón tuvo que irse con todo y tuvo que chocar con la mano y el árbitro cobra el tiro libre, mano a favor del Deportivo Yacobamba. Ya falta muy poco para que termine este primer tiempo, minuto 51, 2 minutos más, termina y se van al descanso. Tiro libre para el Deportivo Yacobamba, informó. Frecuencia Deportiva por Facebook y YouTube. Esta es Frecuencia Deportiva desde el Estadio Los Chancas de Andahuaylas, con la presencia intenso del Rubio. El sol está que pega fuerte aquí en Los Chancas de Andahuaylas. Sin piedad, cuando se produce un lanzamiento libre para el conjunto blanco de Yacobamba. Artillero al frente, balón que viene hacia el arco, medido para buscar un cabezazo. Lo cobró Sebastián Enciso, pero ningún compañero llegaba a ese centro. Y el balón se pierde al saque de fondo. Va a sacar el arquero Michel Sotillo, que se toma todo el tiempo del mundo. Estamos en la parte final de este primer tiempo. Vamos a abordar el último minuto de este primer tiempo. De esta primera fracción. Sotillo de pierna derecha. Ahí intentaba llegar Oshiro, pero estaba lejos. Arriba, balón ahora en el campo de los Chancas. Con cierto complicación. Rudy Palomino dejaba la pelota para su arquero que lo sacó ahora. La pelota está en el medio campo. La va tomando ahí Ademar Robles. Domina la pelota Ademar. El zurdo dejó la pelota hacia el lado derecho. La tiene Ederson. Por el lado derecho. Recibe el colombiano. Carlos López el servicio que viene para ahí Labrín. Falta. Está jalando hace rato. Es una cartulina amarilla. Ahí Cacique que no dejaba jugar libre, despegar a Labrina. Mircea de Vargas. Así lo estaba agarrando al jugador Labrín, quien quería arrancar, tomar viadas, pero no lo permitía y el árbitro muy cerca, también por indicación del juez de línea, tiro libre, debe ser la última jugada. Atención, ya es la última jugada del compromiso. Vamos a ver qué sucede. López tras la pelota, suben los backs para buscar el juego aéreo. Última jugada del primer tiempo. Va quedando dos hombres en la barrera, también dos hombres que se alistan para hacer el disparo. Sube Gamarra, el central, uno de los más grandazos del conjunto local. Finalmente para pegar va quedando Carlos López, el colombiano. Señoras y señores, el colombiano va a pegar ese tiro libre. Artillero al frente. ¿Será una lanzagranada, un misil o un bazucazo? Es una lanzagranada para un cabezazo. Intentaba llegar Ramos, se elevó muy bien, pero no llega a golpear la pelota. Y el balón se pierde al saque de fondo. Y el árbitro, Joel Alarcón, ha dicho que este primer tiempo ha terminado con el siguiente resultado parcial. Los Chancas 6-2, Deportivo Yacobamba 0. Mircea de Vargas.
Así es, amigos, ha terminado estos primeros, en realidad 53 minutos, no son 45, son 53 minutos que se jugó de este compromiso con un resultado parcial a favor del Deportivo Los Chancas, que viene ganando 2-0. Vamos a ver el segundo tiempo, vamos a ver cómo se pone, qué cambios hacen los entrenadores, cómo se replantea, y esperemos que el equipo de Los Chancas pueda seguir sumando goles que le permita tener claridad y una muy buena diferencia de gol. Vamos a ir con el apoyo comercial con calma. Antes, dar a conocer también el apoyo de Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papo Gavin, Cerámico San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería, inodoros Bainsat, Ital Grif, productos Chema, pegamentos para cerámico Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic, ventas al por mayor y menor, Representaciones y Distribuciones González, avenida Sesqui Centenario 238 Andahuaylas, pedidos al 983-601900 o al 983-9542-99. Representaciones y Distribuciones González, compra original y dele garantía a sus proyectos. Continuamos con el apoyo comercial de Frecuencia Deportiva. Vamos, Saúl. Gracias, Mercedes, gracias. Gracias a nuestros amigos de la Mansión Casa Hotel, que nos ofrece cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel. Ubíquenos en la avenida Perú, número 665. Reservaciones al celular 083 2056 13 o llámenos al celular 983 66 88 64. Gracias también a nuestros amigos de Farmacia Cristo Rey, que nos ofrece calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias, por supuesto, por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, ubíquenos en la avenida Andahuayla número 270 o llámenos al teléfono 983-668909. Farmacia Cristo Rey. Gracias también a nuestros amigos de Ferretería Gutiérrez, que nos ofrece artículos de ferretería como son calaminas, clavos, tubos, Papco, para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para el sistema de riego, uniformes para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, ubíquenos en la avenida Andahuayla número 140 o llámenos al celular 939-3428-68. Ferretería Gutiérrez. Gracias también, por supuesto, a nuestros amigos de Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde usted puede realizar como son depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios como son luz, celulares, teléfonos, pago a universidades y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Ubíquenos en la avenida Andahuaylas número 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Atención, la población de Andahuaylas. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes al 983-6688-92. Atención, la población de Andahuaylas. Por supuesto, amigo, amiga, usted que quiere comprarse un terreno, aquí te ofrece un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la avenida Perú. Gracias también a nuestros amigos de Tortas Rodas. Nuestros amigos nos ofrece, por supuesto, para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, ubíquenos en la avenida Martinelli, número 281. Nuestra planta principal en la avenida Pedro Casafranca, número 126. Pedidos al 988-4152-41. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas a través de los 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros mejoras tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto,
es una inversión y la radio está más cerca de la gente. Mayores informes al celular 983-66-8909 o en la avenida Andahuaylas número 270. Mil ciudades. Bien, amigos, vamos a comentar lo que sucedió en este primer tiempo. Un partido que tuvo 2 goles, un partido que comenzó con la iniciativa del Deportivo Los Chancas. El Deportivo Yacuabamba planteó con cierta regularidad para buscar el contragolpe con Quinteros, que es un jugador muy peligroso, tiene un biotipo, es fuerte, ha hecho muchos goles con este equipo, pero la defensa creo que se batió muy bien, tanto Gamarra como Mogollón, para anticiparse, adelantar, y las salidas permanentes, sobre todo del equipo andalino por izquierda con Chávez. Por derecha, Labrín no ha tenido muchas proyecciones, pero sí ha generado muchísimo peligro los servicios en profundidad a Carlos López. El colombiano ha demostrado durante esta campaña que es uno de los jugadores, uno de los mejores del equipo, hay que reconocer, ha hecho muchos goles, pero permanentemente también da muy buenas asistencias y genera permanentemente situaciones de peligro, y así fue que al minuto 8, a los 8 minutos se produce el gol, un centro de López buscando a Ramos, quien atropellaba por ese sector, y el defensa, en este caso Jiménez, en su afán de rechazar, desubica a su arquero y se convierte el primer tanto a los 8 minutos. Después de estos 8 minutos, el equipo de Yacuabamba lógicamente reaccionó, pero los Chancas no le permitía jugar con tranquilidad y se produce una jugada cerca del minuto 13-14, donde en una jugada se choca Mogollón con el arquero Rébora del equipo de Yacuabamba. Hay una paralización cerca de 7 minutos y tuvo que salir el arquero por lesión, no pudo continuar y tuvo que ingresar el arquero Rojas. Después, al minuto 26, se produce una jugada, un pase en profundidad, en este caso de Gamarra, desde casi del borde del área con pierna izquierda, y López baja la pelota con mucha calidad, mucha técnica, y a su marcador lo espera, se acomoda y hace el centro esperando una fracción de tiempo para que Oshiro Takeuchi ingrese al área para buscar el juego aéreo, y precisamente la pelota le viene a la cabeza. Un centro preciso que le viene a la cabeza de Oshiro Takeuchi, quien con comodidad, casi sin marca, anota un cabezazo, un golazo al minuto 26, convirtiendo el segundo tanto. Después de ese gol, hubo algunas jugadas con claridad, pero no hubo, de repente, jugadas que generen mucho peligro. Pasó el tiempo y el árbitro dio 8 minutos de tiempo de alargue, porque hubo paralización por el tema del arquero que salió, y el partido un poquito bajó en intensidad, bajó en calidad, y esperemos que en este segundo tiempo el equipo de los Chancas siga buscando más goles. Seguramente el profesor Juan Carlos Basalar va a hacer cambios importantes para cuidar un poco de gente también y buscar más goles, porque después de este partido el equipo tiene que viajar hasta Lima, hasta la Ventanilla Callao, para jugar con el Deportivo Copsol, que hasta el primer tiempo allá en Cutervo empata 0-0. En breve estaremos con la información cómo está este compromiso que empezó 15 minutos antes allá en Cutervo. Y ojo que el día 23, de acá a una semana exactamente, o a 2 semanas exactamente, estamos 9, a 2 semanas vendrá el puntero, el archifavorito de subir a primera directamente, ya que tiene muchos puntos de ventaja. El Comerciantes Unidos vendrá a jugar al Estadio Los Chancas el día 23 de agosto, y nosotros estaremos atentos para ver cómo va a ser el enfrentamiento con el equipo del Deportivo Los Chancas. Así que esperemos este segundo tiempo. El público ha respondido, a pesar que es un día de semana. El sol intenso de todas maneras incomoda en la tribuna de Oriente, muchos en la tribuna de Occidente de repente están en la sombrita, pero esto hace también de que los hinchas apoyen. Ojalá que se programe algún partido domingo. Ya después del partido con Alfonso Ugarte, el siguiente partido será miércoles y no sabemos qué va a pasar en las siguientes fechas. Ojo, después del partido con el equipo Comerciantes Unidos, el equipo Los Chancas tiene 2 partidos fuera. Jugará con Huaral allá en Chancay y luego en Huánuco con Alianza Universidad. 2 fechas seguidas que jugará fuera de nuestra ciudad. Vamos a ver si vamos con unos comentarios breves de André, cómo vio este primer tiempo, resultado parcial 2-0 a favor del Deportivo Los Chancas. Informó, vamos a André. Sí, a ver, la verdad que un partido que yo no hubiese esperado un 2-0 en el primer tiempo a favor de Chancas por el currículum, por la hoja de vida que venía Yacuabamba, un equipo que es uno de los favoritos también a haberse clasificado a la liguilla y que está peleando también por el segundo o tercer lugar. El partido ha estado ligeramente a favor de Chancas. Chancas lo ha superado ligeramente a Yacuabamba, pero ha sabido llevar esos momentos en los que lo pudo superar al marcador. Y es importante destacar que Carlos López está cumpliendo una gran función hoy día de desequilibrar el lado derecho del ataque de Chancas. Prácticamente todas las jugadas de Chancas de peligro han venido por este lado,
Y también es importante que los jugadores que han estado lanzando el balón han estado muy claros hoy día. Carlos López ha recibido muchos pases de Ademar Robles, incluso de Rudy Palomino antes del primer gol, y del defensa Gamarra, que me parece que una de sus virtudes es que es un buen lanzador, porque cuando Yacobamba se tira un poco a esperar atrás, suele circular la pelota entre Mogollón, Labrín, Gamarra, y Gamarra tiene muy buen pase, y habilita bien a López, a veces a Casquete. Por la parte de Yacuabamba, han tenido, es verdad, varios disparos desviados, pero han sido disparos de muy lejos, de larga distancia, que no han llevado tanto peligro para el arco de Chancas, con excepción de un tiro de Enciso que la saca muy bien el portero Michael Sotillo, abajo a la derecha al córner, y creo que más allá de esa no ha tenido muchas ocasiones de peligro Yacobamba. Chancas lo gana y lo gana bien en estos primeros 45 minutos. Ya parece un poco difícil soñar con el primer puesto y la clasificación directa a la Liga 1, pero yo creo que tenemos que empezar a asegurar el segundo puesto, ¿no? El segundo puesto, y para eso se está peleando mucho con Alianza Universidad de Huánuco y Yacuabamba. Con este partido, o con esta fecha, tal como van los resultados hasta este primer tiempo de Chancas, Chancas viene sumando 37 puntos y se ubica en el tercer lugar. Alianza Universidad de Huánuco ya jugó su partido, tiene 40 puntos, y con esta victoria Chancas quedaría solamente a 3 puntos del segundo lugar. Comerciantes Unidos viene empatando con Deportivo Copsol 0-0, ya van a ser minutos 60, y Comerciantes ya tiene 50 puntos, ¿no? O sea, si todo quedara como se está manteniendo hasta el momento, Chancas quedaría a 13 puntos de Comerciantes todavía. Es verdad que faltan todavía 7 fechas, pero al ritmo que está marcando Comerciantes Unidos parece difícil. Si es que nosotros le ganamos el partido de local, reduciríamos esa distancia a solamente 10 puntos, que todavía es bastante lejano, ¿no? Pero yo creo que el objetivo más realista y claro para Chancas es el segundo puesto. Entonces, ahora estamos, si esto termina así, a 3 puntos de Universidad de Huánuco y a 5 de Yacuabamba hacia atrás, ¿no? Yacuabamba viene en cuarto lugar a 5 puntos. Ya nos vamos alejando de ese cuarto lugar, y es importante el partido que vamos a tener en Huánuco cuando nos toque visitar Alianza Universidad de Huánuco. Ese partido va a ser clave para definir el segundo lugar. Milciades, ¿tú cómo viste estos primeros 45 minutos? Bien, también hay que destacar que el equipo de Yacobamba orientó su ataque casi por el sector izquierdo, donde este exjugador de los Chancas, Cacique, el número 8, permanentemente ingresaba a velocidad, amagando y buscando también, haciendo centros, buscando el segundo palo para que el jugador por ese sector pueda cerrar y pueda buscar alguna posibilidad de gol. Pero la defensa estuvo atento, y veremos en este segundo tiempo, cuando ya vemos que los señores árbitros, encabezados por Joel Alarcón, que no tuvo muchos problemas. Joel Alarcón creo que condujo el partido con tranquilidad, con serenidad, de acuerdo a su estilo, a su experiencia, y creo que no se complicó en nada. Ya va ingresando los árbitros también en este momento, van ingresando los jugadores del Deportivo Yacobamba. Vamos a ver si va a haber algunos cambios, mientras que el Deportivo Los Chancas todavía no sale de los camerinos, mientras vamos con Saúl Velázquez para el apoyo comercial, ya que estamos saliendo en Facebook y en este caso que en YouTube. Vamos con Saúl. Gracias, Milciades, y gracias a nuestros amigos de la mansión Casa Hotel, que nos ofrece cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, ubíquenos en la avenida Perú número 665. Reservaciones al teléfono 083 20 56 13 o llámenos al celular 983 6688 64. La mansión Casa Hotel. Gracias también a Farmacia Cristo Rey, que nos ofrece calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andahuaylinas. Por supuesto, gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, ubíquenos en la avenida Andahuayla número 270, teléfono 983-668909. Gracias también a los amigos de Ferretería Gutiérrez, que nos ofrece artículos de ferretería como son calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, traybol,
Pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez. Ubíquenos en la avenida Andahuaylas número 140 o llámenos al celular 939 34 28 68. Gracias también a nuestros amigos de Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde usted puede realizar, por supuesto, depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios como son luz, celulares, teléfono, pago a universidades y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Ubíquenos en la avenida Andahuaylas número 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Atención Andahuaylas, se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes llamando al teléfono 983 66 88 92. Gracias también a nuestros amigos de Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas. Ubíquenos en la avenida Martinella número 289. También en nuestra planta principal estamos ubicados en la avenida Pedro Casafranja número 126 o haga sus pedidos al 988 41 52 42. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas a través de los 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros, mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. Y la radio está más cerca de la gente. Mayores informes al 983 66 8909. Ubíquenos en la avenida Andahuaylas número 270. Felicidades. Bien, amigos, ya los dos equipos. Hay 4 cambios en el equipo de los Chancas, perdón, de Yacuabamba. Comenzó el partido. 4 cambios que en breve vamos a dar a conocer. Ha ingresado Miguel Curiel, un jugador bastante experimentado. También el jugador García, Luis García, número 10. Ha estado en muchos equipos, ha estado en Universitario, en Cienciano, en muchos equipos de primera. Vamos con el partido. Vamos ya, comenzó el partido en estos primeros instantes. Somos Frecuencia Deportiva. Ahí vamos con la parte complementaria, fanáticas y fanáticos del fútbol, señoras y señores, de Frecuencia Deportiva a través de YouTube y Facebook. Se han producido 4 cambios en el conjunto blanco de Yacuabamba, que pierde este partido por 2-0. Y nosotros tenemos que hacer más goles en este partido. Axel Chávez por la banda izquierda. La tiene además Robles. El zurdo. Toca el esférico. Le dejó cortita, demasiado corta para el jugador Axel. Recupera Jaime Vázquez para el conjunto visitante. John Vega participa en la jugada también ahora. El jugador García al 10. Luis García, que recibe una falta. Estaba muy cerca también el 18, Palomino. Los ingresantes son Palomino por González. Luis García por Julio García. Miguel Curiel por Julio Montero y Jaime Vázquez por Sebastián Enciso. Melcia de Vargas. Así son 4 cambios que ha hecho el entrenador. Ya cerró sus cambios porque recordemos que el arquero hizo el cambio. Son 5 cambios nomás que permite el reglamento. Hay tiro libre. Precisamente este jugador, creo que es García, el que ingresó. Vamos con el tiro libre. Balón que viene hacia el área grande buscando el cabezazo de un compañero. Llegaba precisamente ahí el jugador, el número 18, Palomino, pero no concretó el cabezazo. Y el partido sigue 2-0 a favor del conjunto local. Los Chancas 2, Yacuabamba 0. Mientras que el conjunto local todavía no hizo ningún cambio. Basalar observando desde la zona técnica cómo se desempeñan los jugadores. Lateral que va a cobrar desde el sector de occidente, perdón. Laurín, el marcador de punta derecho. Víctor sacó la pelota buscando arriba a Luis Ramos. Pone la pierde el 29. El jugador del Yacuabamba. Quinteros, no, Jali no puede ser. Por ese lado, 28, Marcos, seguramente a lo lejos. La distancia no nos permite distinguir el número del jugador cuando sale por la banda derecha ahora Yacuabamba.
Jiménez. Arriba, las tiró para Escuriel. Este es García. No puede. Finalmente va quitando el conjunto local desde su propio terreno. Este Ademar Robles. El zurdo jugando para Casquete. Abel por la banda izquierda. Intenta el descuento. Devuelve para Ademar. Robles con el balón. Pisa mal. El zurdo tiene la pelota. Descuenta un jugador. Siga con la pelota zurdo. Ademar. La pausa muy bien para el jugador Oshiro. Ahora Casquete por la banda izquierda. Abel buscará el descuento. Busca el descuento. Se arrastra muy bien el marcador. Jiménez. Y lo echa la pelota al lateral. Ofensivo que va a cobrar el conjunto local. Que gana este partido por 2-0. Axel Chávez. Quita la apuesta a Abel Casquete. La jugó para Oshiro. Pasa por ahí Ademar. Busca con quién jugar. El balón va hasta el campo. Al segundo palo. Descuenta muy bien a López. Descuenta a otro jugador más de izquierda. Luis Ramos que tomaba el bote. Intentó acomodarse para hacer la Rabona, la Chalaca. Se demoró un eternidad. Le cruzaron. Y Giacomo sale ganando el esférico. Ahora ataca el conjunto de Giacomo de izquierda. El número 8 probando de lejos. Palomino. Y el esférico Cacique en última instancia pegaba. Michel Sotillo corresponde y el balón se pierde de lateral. Mircea de Vargas. La jugada anterior a los 3 minutos, una muy buena jugada de López por derecha, se sacó a su marcador, hizo el disparo, el arquero tuvo que rechazar, estuvo atento Ramos que no pudo acomodarse, estaba de espaldas al arco y se perdió una clarísima oportunidad. Inmediatamente el equipo de Yacobamba atacó, ojo con este jugador García que es bastante experimentado, bastante técnico, el número 10 y podría ser peligroso en el equipo de Yacobamba. Ahí va dominando Yacobamba, carga Yacobamba García, ponía para que pase el jugador Jaime Vázquez, pero primero en la cobertura Axel Chávez, García otra vez Vázquez, va tomando la pelota el 23, Jiménez Emilio, va a ser el centro ahí, de cabeza Laurina, aleja el peligro, y el Africo se va a perder el lateral, que favorece el conjunto de Yacobamba, que tomó la iniciativa en esta parte complementaria, va tocando la pelota, Palomino, con su compañero. Yacobamba la carga por la banda izquierda. Se equivoca en el pase. Se barre con todo ahí Víctor Laurindo. Recupera la pelota. Luis Ramos dejó la puesta arriba para que vaya con todo. Carlos López también acompaña la jugada. Oshiro Takeuchi buscará el descuento. ¡Oh! ¡Falta! Y esa es cartulina amarilla. Mínimamente. Mircea de Vargas. Así se había hecho el autopase López en esta jugada bastante rápida y el árbitro le saca tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el jugador que está en ese sector. Vamos a ver de quién se trata. Tacentío López. Vamos a ver a los 5 minutos una jugada rápida que lo sacó, lo chocó prácticamente a López en esta jugada. Ya tenía libertad para seguir corriendo. Acompañaba muy bien también Ramos por izquierda. Creo que la tarjeta es para el 28. Para el número 28, tarjeta amarilla. Para Marco Delgado, tarjeta amarilla. Y hay un tiro libre mientras vamos con Saúl. Informó. Frecuencia Deportiva, gracias a la Mansión Casa Hotel, que nos ofrece cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel. Ubíquenos en la Avenida Perú, número 665. Reservaciones al teléfono 083 20 56 13 o al celular 983 66 88 64. Informó. Vamos con el tiro libre. Lanzamiento libre que favorece al conjunto local. Los Chancas tiene otra chance de convertir. Si llega, sería el tercero, señoras y señores. Artillero al frente. Está Ademar Robles frente a la pelota zurdo. 2 hombres en la barrera. El sol puede tapar la visión del arquero Rojas. Y esto puede ser aprovechado por Ademar Robles. Será una lanzagranada, un misil o un bazucazo. Es una lanzagranada, balón arriba. ¡Ah! Y pone la mano Sebastián Rojas. Y lo echa la pelota al córner. Mircea de Vargas. Este tiro libre intentó sorprender a Ademar Robles con un disparo directo al arco, ya que en esa posición el sol es un poco incómodo para la visibilidad y el arquero Rojas tuvo que desviar al saque de fondo. 7 minutos, vamos a ver del otro sector, tiro de esquina. Va a pegar ahí el jugador Carlos López, otra vez con la mano Rojas, respondiendo bien a las exigencias del juego aéreo. Y el Africo se pierde el lateral ofensivo que favorece el conjunto local. Informó.
Frecuencia Deportiva, gracias a Farmacia Cristo Rey. Nos ofrece calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Ubíquenos en la avenida Andahuaylas número 270 o llámenos al teléfono 983-66-8909. Farmacia Cristo Rey. Saúl, gracias. La voz que vende, Saúl Velázquez, balón en el medio campo, la tiene Yacobamba, este es John Vega, el conjunto blanco arma en el medio campo, arriba recibiendo la pelota el número 19, Quintero, Harlin, el colombiano por la izquierda ahora, Cacique Pedro, ahora el centro, levanta la cabeza, prefiere una jugada chiquita para García, se cae García, quita muy bien el conjunto de Andahuaylas, este Oshiro Takeuchi, la tenía Rudy antes, Oshiro se nubla, busca con el jugador, descuenta a un jugador, tiene que pasar el servicio en profundidad de estabilidad, no. Lo pesca en posición adelantada al jugador Carlos López. Mircea de Vargas. Se demora una eternidad este jugador Oshiro Takeuchi. Debió dar el pase cuando ya estaban corriendo. Marcando el pase, se demora, hace una de más. Y la posición adelantada lo sorprende tanto a López como a Ramos, que estaban en esa posición. El equipo de Yacobamba ha salido en este segundo tiempo a buscar el descuento. Hay que tener mucho cuidado en el medio campo. Hay que evitar que arme el juego el jugador García, que es el jugador más peligroso. Hay una falta, tiro libre a favor del equipo de Yacobamba. Informó. Frecuencia Deportiva, gracias a Ferretería Gutiérrez, que nos ofrece artículos de ferretería como son calaminas, clavos, tubos, Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez. Ubíquenos en la avenida Andahuaylas número 140 o llámenos al celular número 939-3428-68. Ferretería Gutiérrez. Lanzamiento libre, balón parado que favorece fanáticas y fanáticos del fútbol. A Yacuabamba y está frente a la pelota. Miguel Curielos García. Está Quintero de pierna derecha. Por encima del arco, sin mucho peligro. Por encima del arco de Michael Sotillo. Pegó ahí el número. ¿Quién que finalmente pateó el lanzamiento libre? El 18. Palomino, el que ingresó en el segundo tiempo. Señoras y señores. Y un gran saludo para dos amigos que están observando este partido desde la tribuna de Oriente. Gina y Diego, grandes amigos. Expectando este partido cuando tiene el esférico Luis Ramos. Pone el cuerpo Ramos, le están entrando con mucha fuerza. Falta, sí señor. Lo bajaron a Ramos de dos hombres. Es fornido Ramos. Primero el que fue el primero perdió. El segundo ya a la mala a bajarlo. Y quedó sentido Ramos. Hay una tarjeta amarilla, vamos a ver, para el jugador que le fue con todo a Ramos. Tarjeta amarilla exactamente a los 10 minutos de este segundo tiempo. Vamos a ver de quién se trata. Está sentido Ramos. Tarjeta amarilla para el que está muy cerca de Mar Robles. Creo que es el 18. El número 18, Palomino, que ejecutó el tiro libre. Tarjeta amarilla para Palomino exactamente a los 10 minutos del segundo tiempo. Tiro libre para el equipo andahuaylino que sigue ganando 2-0 allá en Cutero. 75 minutos, 0-0 el marcador. Tiro libre. Lanzamiento libre que favorece el conjunto local, que gana este partido por 2-0 y una jugada corta. Robles, Cono, Carlos López para Rudy Palomino. Buen servicio, buena Chato, la tiró para Carlos López, vino centro. Chocó en la cabeza de un jugador de Yacobamba, balón que finalmente la va tomando el conjunto local. Con Labrín, es Palomino, Rudy de zurda con la coja para Ademar, el zurdo puede acomodarse de la bicicleta, el servicio por el costado derecho para que pase Labrín, viene el centro, Ramos, pone la pierna un defensor, el árbitro no dice nada, viene el pase, tiró, gol, la hizo Luis Ramos. En efecto, Luis Ramos en última instancia puso las piernas después de ese tiro que lo ejecutó Casquete. Todos los de Yacobamba quedaron paralizados pensando que el árbitro cobraría penal porque le obstruían a Ramos. El tercer gol del conjunto local, Mircea de Vargas.
A los 12 minutos del segundo tiempo, una jugada por el sector derecho. Viene el centro de Casquete buscando a Ramos, quien se disponía a patear, pero lo derriban. La jugada sigue, continúa y aparece otra vez el jugador Ramos anotando el tercer tanto a los 12 minutos del segundo tiempo. 3 para los Chancas de Andahuaylas, 0 para el Deportivo Yacuabamba. ¿Cómo viste el gol, Alex? Una jugada donde Yacuabamba, repito, quedó dormido porque antes al gol quedaba solo para pegarla de derecha Ramos y un defensor, si no me equivoco, Jiménez, pone la pierna y lo obstruye. Y los de Yacuabamba quedaron ahí pensando que el árbitro pitaba y cobraba falta, pero dejó seguir jugar. Y después apareció atrás Casquete para meter un centro fuerte, parecía un disparo al arco, pero también se cruzaba para cambiar de dirección Ramos y convertir de esta forma el tercero, Emilio de Vargas. Así es, en esta jugada posterior al gol, una jugada que casi sorprende a Sotillo, con un sombrero mexicano que tuvo que esforzarse, incluso se chocó en el parante derecho y pudo evitar el gol. Sigue el fútbol, a mejorar el espectáculo, ojalá que siga buscando. Hay una falta que no cobra el árbitro, 13 minutos. Ahí Casquete descontaba, un jugador deja jugar el árbitro porque es la ley de ventaja. Balón que venía por la derecha para que vaya Carlos López, que se iba con todo. Prendía la moto, aceleraba, pero se cruza muy bien. Ahí Palomino para impedir y el balón queda finalmente con el arquero Sebastián Rojas, que jugó por la banda derecha. Este es Jiménez, Emilio Jiménez, de derecha arriba buscando a su compañero Raúl García. Luis, pero primero ahí Gamarra para echarse pelota lateral. Ofensivo que favorece el conjunto local, al conjunto visitante, perdón, informó. Frecuencia Deportiva gracias a Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar usted depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios como son luz, celulares, teléfono, pago a universidades y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Ubíquenos en la avenida Andahuayla número 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Somos Frecuencia Deportiva, jugada que en última instancia el arquero tuvo que despejar con todo porque se venía López por ese sector, informó. Había amagado ya muy bien López a su marcador, por ahí iba Palomino, pero atrás venía por la buena fortuna de Palomino su compañero Vega, que apoyó en la marca, finalmente lo terminaron echando al lateral, que cobró rápidamente el conjunto local, que gana este partido por 3-0, arriba chocan en el aire, queda sentido un jugador de los Chacas, creo que está Kibuchi. Pide que se paralice el encuentro. Tienen que echar esa pelota fuera del campo de juego. Queda sentido Giro, si no me equivoco, ya a la distancia. No, Osiris está acá, 18. Es otro jugador. A ver quién es por ahí. Mientras tanto, informó. Frecuencia Deportiva gracias a nuestros amigos de Tortas Rodas, que nos ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Ubíquenos en la avenida Martínez número 281 y nuestra planta principal en la avenida Pedro Casafranca número 126. Haga sus pedidos al 988 41 52 41. Tortas Rodas. Ahí chocaron un jugador de Yacuabamba que no lo identifico con Ademar Robles. No, Víctor Laurín. Una jugada aérea quedó bastante sentido Víctor, que va a ser retirado fuera del campo de juego y hará su reingreso. El árbitro va a hacer el famoso fair play, el juego limpio, para reanudar este encuentro. Y lo va a ejecutar a favor del conjunto local. Este es Casquete Abel, jugando con Axel Chávez, el zurdo lo metió en profundidad arriba buscando a Luis Ramos, que puede llegar a la pelota, pero primero al arquero Sebastián Rojas, que juega por la banda izquierda. Este es Palomino. Palomino jugando con John Vega. Deportivo Yacuabamba dominando la pelota en su propio terreno. Emilio Jiménez dejando la apuesta para el número 18. Palomino, que buscaba a Luis García,
pero no puede con el esférico cuando se va con todo por la banda derecha. El jugador Carlos López descontó a su marcador, se fue como una flecha para el centro, viene al centro, está Ramos, llega por la espalda el jugador Casquete Abel, el ecuatoriano también al centro, la juega atrás para Ademar Robles, que tiene el esférico. Ademar la puntea, que después de casi perderlo, la tiene Casquete por la banda izquierda, tiene que tocar, vamos, Casquete Abel toca el balón atrás para Ademar, meterá al centro, la metió ahí para que vaya Rudy de derecha. Rudy, el Chato, pegó de derecha una bala y respondió muy bien al arquero Sebastián Rojas para echar esa pelota al córner. Información desde Cutervo, atención, el equipo de Comerciantes Unidos gana 1-0. Tuvo que esforzarse hasta el minuto 80 aproximadamente, donde el equipo de Comerciantes Unidos anota el primer gol en Cutervo. Comerciantes Unidos 1, Copsol 0. Informó. Frecuencia Deportiva, fanáticas y fanáticos del fútbol. Señoras y señores, córner que favorece el conjunto de Andahuaylas. Los Chancas que gana este partido por 3-0. Va a pegarlo a los 18 minutos Casquete. Abel de derecha. El ecuatoriano va, balón que viene hacia el primer poste. Rechaza la saga del Yacobamba. Va tomando ahí además Robles. Cuando pite el árbitro. Alarcón y está indicando que es lanzamiento libre para el conjunto visitante. Informó. Frecuencia Deportiva, atención, Andahuayla, se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes al teléfono 983668892. Ocasión de comprarse un terreno aquí en la provincia de Andahuaylas. Felicidades. Bien, también gracias a Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papco Guavín, Cerámicos San Lorenzo, Tanque Rotoplas, Grifería Inodoros Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamento cerámico Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall, pinturas CPPQ, también termas solares Ecologic, ventas al Poro Mayor y Menor, Avenida Sesqui Centenario 238, Representaciones y Distribuciones González, pedidos al 98360-1900. Sigue el fútbol, Estadio Los Chancas. Pero es la mala fortuna de nosotros, Comerciantes Unidos. Termina anotando finalmente en Cutervo. Y mira, en las posterioridades del partido, Copsol aguantaba bien, pero no le duró. Carga Chacobamba, los Chancas de Andahuaylas, pita el árbitro. Cobra una mano. Joel Alarcón y es lanzamiento libre para el conjunto local que gana este partido por 3-0. Este es además Robles. El zurdo iba ahí, intentaba el descuento, pero lo están quitando muy bien en el medio campo. Palomino tocó con su compañero Jaime Vázquez. Quita muy bien por la banda izquierda. Este es Axel Chávez que se va con todo. Prendió la moto. Balón que viene a la derecha. Está habilitado. Carlos López va a llegar a bloto. No. Demasiado rápido el balón que chocaba en un rival. Es lateral para el conjunto local. Mircea de Vargas. Bien, un pase, una muy buena jugada de Chávez que es bastante rápido. Le chocó a uno de las defensas. Ataca el equipo con Labrín. A la falta, en efecto, clarísimo. Más grande que el estadio de los Chancas de Andahuaylas. Falta. Ahí al borde, sí, a un paso del área grande, Mircea de Vargas. Así es, ya se metía en diagonal Labrín, el marcador del sector lo jalaba, el árbitro atento, pero él sabía que estaba fuera del área, porque si era dentro del área era penal. Tiro libre bastante peligroso, ojalá que el equipo siga anotando más goles. Viene ganando 3-0 en busca del cuarto tanto, minuto 21, tiro libre para el Deportivo Los Chancas 6C de Andahuaylas. Ahí va quedando dos hombres para el balón parado, está el jugador López, también está Ademar Robles, dos hombres en la barrera, el árbitro, el referee del encuentro, Joel Alarcón está poniendo las cosas en orden. Y entre los tres palos, Sebastián Rojas, el número 1 de Yacuabamba. Está también el zurdo Robles, va a tirar el balón que viene ahí hacia el medio, mal. Jugada preparada, pero no prosperó. Balón fuerte que vino hacia Abel Casquete, que no puede controlar. Este es Curiel García, Miguel Curiel, que toca la pelota hacia atrás, choca con Abel Casquete, dejó todo el camión a Abel Casquete. Este Curiel bastante fornido, de buen biotipo, si bien Casquete tiene buena talla, pero él es un poco más aguilucho. Por la izquierda, Cacique Pedro, balón que viene hacia el centro, cabezazo de la saga para alejar el peligro, se esfuerza Rudy Palomino para alejar el peligro, la tomando Abel Casquete. Oshiro, la tiene Rudy, tocando con Abel Casquete, el ecuatoriano, juega con el jugador Axel Chávez, que arranca la moto y viene por la izquierda,
Le seguía el número 20, Miguel Curiel. Pero está sin físico, por eso es que está en la banca. Ahí está la explicación. Sí, jugador veterano que juega por Jacobamba por la banda derecha. Está habilitado ahí Carlos López, el colombiano. Buscará el descuento al servicio en profundidad para Ramos, que la pelean en la área. La tiene ahí. Jugador López por la banda derecha. Lo marcan hasta dos jugadores. Lo terminan quitando, sí, en efecto. Después de un pase con la mirada de desprecio que le hizo Ramos, que no puede controlar. Se desperdicia una ocasión en el área de Chacuabamba. Puede hacerle cuarto, Mircea de Vargas. Así es, una jugada dentro del área donde López, juntamente con Ramos, no sabía quién iba a patear la pelota. En última instancia, la defensa se cerró muy bien y se perdió una clarísima oportunidad. En cualquier momento, el equipo tiene que seguir buscando. Está reaccionando Chacuabamba, tratando de buscar el descuento. Está quedando espacios muy libres para el contragolpe. Ahí la tiene Ademar en el medio campo. Robles está muy cerca, Ushiro. Prefiere el pase para Luis Ramos, que va, puede ser el cuarto, puede ser el tiro. ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto local lo hizo Luis Alejandro Ramos, después de un buen pase de Robles, salió el arquero, pegó derecha y el balón quedó picando después de chocar al arquero y la termina empujando Ramos. De esta forma se convierte el cuarto. Así es, una muy buena jugada donde decíamos que el equipo de Jacobamba estaba arriesgando un poco para buscar el descuento y generaba espacios para poder contragolpear, y precisamente Robles tenía la pelota y le dio un pase milimétrico preciso para que el jugador Ramos, habilitado totalmente, salga libre de la posición adelantada, habilitado, y ante la salida del arquero le coloca la pelota a un costado, la pelota queda picando y sin arquero anota el cuarto tanto al minuto 23. 4 para los Chancas, 0 para Deportivo Jacobamba. Cuando se va a hacer cambios, atención, hay cambios en el equipo de los Chancas, parece que son 2 cambios seguidos, estar atento, parece que uno de ellos es Dustin Rengifo. Y Joey Martínez parece que son los cambios. Vamos a confirmar quiénes salen en el equipo de los Chancas. Está un poco sentido el arquero, se va recuperando lentamente. Vamos a ver quiénes salen. Parece que va a salir Chávez. Vamos a ver, sale también el número 14, Chávez, Axel Chávez, perdón, 14, Ademar Robles, correcto. Nos rectificamos, Ademar Robles, quien parece que está un poco sentido, cansado, sale del terreno de juego. Todavía no sale, está en la cancha. Y el otro cambio será el ingreso. Vamos a ver en el cambio respectivo. Va a salir, así es. Va a salir Labrín. Así es, Víctor Labrín va a salir, debe ingresar el número 16, Joey Martínez. Así es, marcador derecho. El rápido jugador Joey Martínez ingresa en reemplazo de Víctor Labrín. Mientras que el otro cambio va a salir Ademar Robles 14. Va saliendo Ademar Robles 14 y va a ingresar, vamos a ver, Dustin Rengifo. Así es, Joey Martínez en reemplazo de Labrín, y también está ingresando Dustin Rengifo en reemplazo de Ademar Robles. Dustin Rengifo, el número que está acá exactamente, vamos a ver el número 28. Número 28, Dustin Rengifo en vez de Ademar Robles. Informó, ataca a los Chancas. Carga los Chancas otra vez por la banda derecha. Intentaba ir con todo Carlos López, el pase que viene ahí. Se equivoca en esta ocasión Carlos López, el colombiano. El 18, Palomino para el conjunto de Jacobamba, que pierde la pelota. Rengifo Dustin. Jugó para Gabriel Casquete, que va por la banda izquierda, va a sacar el centro. Busca con quién jugar atrás. Devuelve para Dustin. Rengifo está muy cerca. Axel Chávez, balón para él, una chiquita otra vez para Rengifo. Abre la jugada por la banda derecha. La tiene Rudy. Palomino con el esférico. Abre la jugada para Joey Martínez. En su primer contacto con la pelota. Ederson, Mogollón, la tiró arriba. La pelota casi pasa. Se ponen aprietos Palomino para despejar esa pelota para Jacobamba. Va tocando ahora Jaime Vázquez. La tiene Jacobamba. Palomino. Arriba espera Quintero, Harlin. Lo están cometiendo. Falta, lanzamiento libre que corresponde al conjunto visitante. Informó
Frecuencia Deportiva, la mansión Casa Hotel, nos ofrece cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, ubíquenos en la avenida Perú número 665, reservaciones al celular 083-2056-3 o llámenos al celular 983-6688-64. Venía centro de Yoshiro Takeuchi buscando a Luis Ramos, pero el balón quedó corto. Fue al rival y Marcos Delgado termina sacando la pelota. Ahora Yacobamba sale desde su propio terreno. Por la banda derecha, Jaime Vázquez. Vázquez jugando atrás para Jiménez. Emilio. Levanta la cabeza, mira el panorama, busca con quién jugar. No se anima, finalmente una cortita para Palomino. Balón que cruza la línea central del campo de juego. Vázquez. Palomino. Yacobamba avanzando por el costado derecho. Se resbala. Palomino. Atrás juega para Jiménez. Vega. 28 minutos de este segundo tiempo. El conjunto local gana por 4-0. Yacobamba avanza por el costado izquierdo. A paso lento. Los chancas esperando en su propio terreno. Todos en la cancha de los chancas de Andahuaylas. No puede, Cacique. Balón que se le resbala y se pierde lateral. Informó. Frecuencia Deportiva gracias a Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio. Atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey. 31 años al servicio de la población andahuaylina. Farmacia Cristo Rey. Ahí carga, peligro en el área de Yacobamba, la tiene Luis Ramos, se hace el espacio, intenta tener la pelota, lo están derribando. Cuando había un compañero al costado, estaba ahí Casquete, también estaba a la derecha Carlos López, pero prefería la personal Ramos. Lo terminaron quitando Mircea de Vargas. Así, clarísima oportunidad para anotar el quinto tanto. Ramos debió pasar porque estaba con mucha marca dentro del área. Estaba libre, muy cerca de compañeros, pero trató de hacer la personal, casi estaba de espaldas al arco y no pudo concretar este quinto gol. Está buscando el quinto, que sería importante para la diferencia de goles, porque el segundo, tercero y cuarto lugar está un poco apretado, pero con este triunfo del equipo de los Chancas, le saca 5 puntos al Deportivo Yacobamba, que quedará cuarto, mientras que los Chancas quedará tercero a 3 puntos de Alianza Universidad de Huánuco. Informó. Frecuencia Deportiva, señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Por el momento el partido está 4-0 a favor del conjunto local. Con un pasaje importante del jugador Carlos López, el colombiano, que generó varias ocasiones de gol. La tiene Rudy Palomino, que juega con el arquero Michael Sotillo. La mandó arriba. Justin Rengifo, que pone el cuerpo, comete falta. Sí, en contra del 18, Palomino. Y el lanzamiento libre para Yacobamba, que busca también el descuento esta tarde en los Chancas de Andahuaylas. Va a pegar Luis García para el conjunto de Yacobamba. El experimentado García. Se van preparando 2 cambios en el conjunto local. Antes se producirá el lanzamiento libre que ha cobrado el árbitro del encuentro, Alarcón, Joel. Peligro en el arco de los Chancas de Andahuaylas. Viene el centro de García, salió el arquero, lo controla muy bien. Leyó la jugada Sotillo y sacó rápidamente la pelota por el costado derecho. El servicio que viene para Joel Martínez. Buena triangulación con Carlos López, se mete ahí, está cerca, le están dejando la pierna. Falta en contra de Joel, que destrozaban por ese lado en combinación con Carlos López. Cuando está listo ya para ingresar Jofre Vázquez en el equipo de los Chancas, parece que va a salir el número, vamos a ver de quién se trata, va a haber un cambio, así es, va a salir el número 18, Osiro Takeuchi debe salir en esta jugada. El equipo de Andahuaylas salió rápidamente con Joe Martínez, ya estaba ya ingresando en diagonal al área, pero lo tocaba el defensa y el árbitro muy cerca. Cobra tiro libre para el equipo de los Chancas. Va a haber cambio, parece que va a salir, vamos a ver de quién se trata. Parece que se va Oshiro en el equipo y va a entrar Jofre Vázquez. Así es, también vemos a Casquete que se va acercando hacia la línea de Occidente. Va a haber 2 cambios, así es, 2 cambios. Número 18 sale Osiro Takeuchi y también ingresa Jofre Vázquez y también ingresa Arlí Benítez y sale Casquete. Así es, 2 cambios. Sale Casquete y sale
el jugador Oshiro Takeuchi. Ingresó el jugador Arly Benítez con el 7 y también Jofre Vázquez con el 23. Tiro libre. Balón que viene hacia el área. ¡Ah! Mogollón ahí, casi llega a conectar de cabeza y hubiera sido el quinto. El balón que pasa cerca del arco de Sebastián Rojas. Haciendo uno paréntesis, este jugador Benítez después de tiempo, el pequeño jugador Arly. A ver, vamos a ver cómo es su desempeño en este partido. Informó. Frecuencia deportiva gracias a Ferretería Gutiérrez. Artículos de ferretería como calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniformes para seguridad de trabajadores y mucho más. Ubíquenos en la avenida Andahuayla número 140 o llámenos al teléfono 939-34-28-68. Ferretería Gutiérrez. Ahí el servicio en profundidad para que vaya Benítez. Está habilitado por la banda izquierda. No, le pescan en posición adelantada. Arly Benítez. Y el árbitro Alarcón, Joel, está pitando. Lanzamiento libre que favorece al Yacobamba, que pierde este partido por 4-0. La tiene ahí Palomino para Yacobamba. El número 18 toca arriba para su compañero. Este es el jugador Quintero. No, Curiel. Miguel. Yacobamba intenta tener la pelota en 3 cuartos de cancha. Terreno de los Chancas de Andahuaylas. Marca muy bien en el fondo Joey Martínez, que la pega con todo de izquierda para arriba. Está solo habilitado. Ahí pone el cuerpo Ramos. Luis quita muy bien el servicio. De Jofre Vázquez para López, que está como nuevo. Sigue trajinando López. Viene al centro. Llegó retrasado Arly Benítez. Puede sacar el disparo de derecha. Hace el amague. Sigue con la pelota Benítez. Descontó 1-2. Penal. ¿Qué tal jugadón que hizo este pequeño jugador Benítez? Descontó 1, descontó 2, descontó 3 y le hicieron el penal. Mircea de Vargas. Arly Benítez al minuto 34 hizo la jugada personal, lo sacó a la izquierda, a la derecha y ya se disponía a disparar. Arly Benítez y ha cobrado penal. Penal a favor del equipo andahuelino. Vamos a ver quién va a ejecutar. Parece que es López, el número 11, especialista en los disparos de los 12 pasos. Minuto 34, una muy buena jugada de Arly Benítez. Vamos a ver qué pasa. Vamos, Alex, con la posibilidad del gol. Destrozó a la saga ahí Arly Benítez. Decíamos cuál será su desempeño y entró con todo completamente inspirado. Ahí mandó a arar al número 20, Miguel Curiel. Después hizo lo suyo con 2 jugadores más, pero que intentaron quitarle de más cerca. Finalmente le cometieron falta a los 35 minutos. Se va a cobrar este penal a favor del conjunto local. De convertirse, este gol sería el quinto. El quinto de la tarde. Frente a la pelota va quedando Carlos López, el colombiano, con el 11 en la espalda. En el arco está Sebastián Rojas. El árbitro Alarcón pone las cosas en orden. Toma distancia, tiró, gol. ¡Gol! Del conjunto local, gol de los Chancas. De penal, Carlos López. Es el quinto, señores, para el conjunto local Mircea de Vargas. Así es, un tiro ejecutado con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. El arquero se fue a la izquierda y el disparo fue a la mano derecha a media altura con mucha fuerza, anotando a los 35 minutos del segundo tiempo el quinto para el equipo andahuaylino. 5 para los Chancas, 6 de Andahuaylas, 0 para el Deportivo el Yacobamba. Todavía faltan muchos minutos, hay que seguir buscando más goles. Como viste el penal, Andrés, bien ejecutado por López, especialista en la ejecución. Sí, el arquero se lanza al otro lado, López dispara a la mano derecha del arquero. Un buen disparo, ya conocemos a López disparando los penales. Me parece que en este torneo no ha fallado ninguno hasta el momento. Y a resaltar la jugadaza que se hizo Arly Benítez cuando tenía incluso pases, el compañero se sacó a 3 y terminó fabricando un penal que significa el quinto gol para Chancas y un resultado que la verdad no esperaba. Así es, Arly Benítez hizo una jugada frente a 2 torres que habían de back centrales. Normalmente los defensas son bastante altos, mínimo 1.85. Y Arly Benítez, el número 7, con su habilidad, habíamos comentado de que había mejorado y mejoró. Creo que se atrevió a hacer la jugada y produjo el penal respectivo. Atención, en Cutervo terminó el partido. Resultado final, Comerciantes Unidos 1, Deportivo Copsol 0. Cada vez más se aleja el equipo de Comerciantes Unidos rumbo a la primera división. Informó.
Frecuencia Deportiva por YouTube y Facebook. Señoras y señores, estamos en la postremerías de este partido. En el segundo tiempo, el conjunto local, los Chancas, gana por 5-0. Va a quemar el último cambio, el conjunto local. El árbitro Joel Alarcón va a atender a López. Lo van a dar de descanso a Carlos López. En efecto, Mircea de Vargas. Así es, lo van despidiendo a Carlos López, el mejor jugador del partido, indudablemente. Carlos López va retirándose entre aplausos del público. Andaolino ha ingresado. Vamos a ver, Joao Rodríguez, el colombiano, un cambio entre colombianos. Salió el colombiano López, ingresa Joao Rodríguez. Vamos a ver la jugada. Adelante, Alex. Ahí con la pelota los de Giacomo, el zurdo, metido en el centro, defiende el jugador Ramos. Termina complementando a Joffrey Vázquez arriba para que vaya a darle Benítez. El pequeño puede llegar a la jugada, le ponen aprieto en la defensa, pero resuelve muy bien la saga de Yacuabamba. Vázquez, Jaime, que descuenta a Joffrey Vázquez. El pase para Palomino por la banda derecha, mete el centro buscando al jugador Quintero. Balón que queda en el área. Atento, Sotillo pone la mano y controla el balón. Y saca rápidamente por la banda izquierda. La tiene Axel Chávez. Chávez. Está cerca Benítez por la banda izquierda. Está como un motor. ¿Qué tal físico que se maneja? Axel Chávez también estaba entero. Carlos López, que se acaba de retirar. El que está mal es Joffrey. Acaba de entrar, pero lo veo poco frío. Lo veo tieso al jugador Vázquez. Cuando carga el conjunto blanco, Chacuabamba y López Jaro en posición adelantada. Ley de ventaja. Sale por la banda derecha el conjunto local. Vamos en busca del sexto muchacho. Vamos. Este es el jugador Joao Rodríguez, que se tropieza y no prospera. Intentaba la personal por la banda derecha. Jacob toca la pelota en el medio campo. La va teniendo el conjunto blanco con Pedro Cacique. Cometen falta a García por la banda izquierda. Es lanzamiento libre que favorece el conjunto blanco. Informó Frecuencia Deportiva gracias a Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde usted puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas de saldos, cobranzas de remesas del extranjero, pago de servicios como son los celulares, teléfono, pago a universidades y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Va a salir desde su portería el conjunto de los Chancas, que gana este partido por 5-0. Michel Sotillo de derecha, balón por arriba hasta el campo contrario. Intentó controlar de pecho a Luis Ramos, que no puede. Robaba la pelota a Joey Martínez, pero tampoco prospera el pase. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas, Zamora. Tiempo de juego en el Estadio Los Chancas, cortesía de la mansión Casa Hotel Avenida Perú, 665, reservaciones al 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuelas. 2:70, tiempo de juego, 40 minutos del segundo tiempo. Marcador Deportivo Los Chancas 5, Deportivo Yacuabamba 0. Ataca Los Chancas. Está sentido el arquero de Yacuabamba, Sebastián Rojas, también está lesionado apenas. Se puede sostener de pie, está rengueando el 20, tocando la pelota. Miguel Curiel para el jugador Jaime Vázquez. Hacia el centro para Harlin. Quintero, el colombiano, toca para Palomino. Para García, Luis. Otra vez con la pelota, Palomino. García, triangula con Palomino otra vez. Se arrastra muy bien ahí el jugador Ederson Mogollón para alejar el peligro por el momento. Recupera otra vez Chacobama de derecha, García. ¡Ah! Y el balón que pasa cerca del arco del Michel Sotillo y se pierde el córner. Cuando en este momento se va escondiendo el sol acá en la cabina de Frecuencia Deportiva, hay un tiro de esquina, tiempo de juego, ya repetimos, 41. Falta pocos minutos, vamos a ver si el equipo andaolino logra anotar el sexto tanto, aunque en esta oportunidad, tiro de esquina para el Deportivo Yacuabamba. Informó. Frecuencia Deportiva, balón arriba al área, juego aéreo, ataque aéreo de Yacuabamba, estira de la pierna. Luis Ramos para alejar ese peligro y echar esa pelota lateral. Ofensivo que favorece al Deportivo Yacuabamba, que busca la del honor, que busca el descuento. Va a jugar de manos el 28. Marcos Delgado. Hay una corta para Jaime Vázquez, que buscará el descuento personal. Jugaba ahí con Delgado, mete el centro García, balón que viene hacia el área, salta acá ahí arriba para alejar el peligro. Ederson Mogollono, jugó Rudy
para Ramos por la banda derecha. Ahí Joao Rodríguez, demasiado largo el servicio. Impreciso en el servicio Ramos. Estaba buena la intención de Ramos para salir rápido en el contragolpe, pero el pase fue demasiado fuerte. No logró alcanzar y Rodríguez ingresó en reemplazo de Vázquez. 42 minutos. Estamos a 3 del final, más la compensación que se dará en esta parte complementaria. Yacuabamba otra vez tocando el esférico. Varios jugadores del conjunto local están cansados, por eso es que Yacuabamba juega con cierta tranquilidad en el medio campo. Michel Sotillo, que reclama a sus compañeros que la marca debe ser más ajustada. Desde el fondo va saliendo el conjunto local. Rengifo, Dustin, que juega con Joffrey. Joffrey entró muy mal. Muy mal Joffrey. No lo ha visto ningún balón hasta el momento. Gamarra, Carlos de media vuelta. Ahí le ponen el cuerpo a Joffrey. Y ya le sacaron de la trayectoria de la pelota. Este es el 28. Marcos Delgado. Tocando con Quintero. Harlin. El servicio por la banda izquierda para que vaya Pedro Cacique. Hará centro el pequeño jugador Yacuabamba. Otro centro ahora con complicación. La va tomando Michel Sotillo. Y el esférico es controlado por el cuidapalos. Informó. Frecuencia Deportiva, gracias a Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas. Está ubicado en la avenida Martínez número 281, nuestra planta principal en la avenida Pedro Casafranca número 126 o haga sus pedidos al 988-41-5241. Tortas Rodas. Vamos con la voz oficial. ¿Cuánto más vamos a jugar, Mircea de Vargas? Ha levantado el banderín o la paleta respectiva. 2 minutos más en el partido. 44 minutos. Vamos entonces hasta los 47 cuando Yacuabamba sigue insistiendo. Busca el descuento de Leonor. Jaime Vázquez con la pelota por la banda derecha. Palomino. También recostado al sector de Oriente. Jiménez. Emilio jugando al medio. Para el 5, John Vega. Transporta la pelota John. A la derecha, para Vázquez, Jaime, tocando con Palomino, hará el centro, mordido, llega, intenta llegar, Quintero no puede, se cae el atacante, reclama penal, pero no hay nada, indica el árbitro, le están jalando, falta de Cacique, cuando intentaba irse, es Ramos, no, parece que no, Joao Rodríguez, en efecto, informó. Frecuencia Deportiva. Cuando el árbitro a los 45 minutos de este segundo tiempo ha indicado que el partido ha terminado con el siguiente resultado final. Los Chancas 6 de Andahuaylas 5 y Deportivo Yacuabamba 0. Ya no se jugó el tiempo adicional, lo terminó en los 45 minutos precisamente y de esta forma se termina el partido. Mircea de Vargas. Así es, amigos, terminó el partido en el Estadio Los Chancas con el resultado final. Deportivo Los Chancas 6 de Andahuaylas 5, Deportivo Yacuabamba, que juega en Otusco de la Libertad 0. Buen triunfo del equipo andaolino que le permite sumar 3 puntos importantes, sumar 37, ubicarse en el tercer lugar sólidamente, muy cerca Alianza Universidad que está segundo con 40, Comerciantes Unidos también ganó hoy día y suma 52, mientras que el Deportivo Yacuabamba queda cuarto con 32, quinto Santos con 31, mañana jugará San Martín, también jugará Comerciantes Fútbol Club. Buen triunfo del equipo andaolino, la hinchada sale contenta con este resultado importante, un triunfo que se esperaba de local y ahora habrá que jugar el siguiente partido allá en Ventanilla frente a Copsol y luego el 23 de este mes, miércoles 23, el equipo recibirá al puntero. Ese partido creo que va a generar mucha expectativa. Vamos a ver en qué nivel está el puntero Comerciantes Unidos, que es candidato con mucha fuerza de lograr el ascenso directo a la Liga 1 del año 2024. Los jugadores se van saludando dentro del campo de juego. Va saludando los jugadores de los Chancas a la afición que los recibe con aplausos. Creo que la gente salió contenta. Un abultado marcador que era de esperarse, pero siempre los partidos son complicados. Antes de jugar, no se puede saber qué puede pasar en un compromiso, todos sabemos que es impredecible, pero el equipo aprovechó las oportunidades, hizo los goles y sacó adelante este compromiso
5-0. El Deportivo Yacuabamba tendrá que seguir intentando ubicarse en los primeros 7. Recordemos que los 7 mejores seguirán en competencia. Bien, ya vamos a en la recta final, de repente más comentarios breves. Vamos con André, un comentario breve para ya ir terminando. Vamos a ver si podemos ir a la conferencia respectiva. Sí, la verdad que un resultado bastante sorprendente, yo creo que para ambos equipos. Uno esperaría que Yacuabamba, al tener una localidad de una altura sobre el nivel del mar similar, iba a poder rendir físicamente. El 2-0 en el primer tiempo era con un partido bastante disputado, que Chancas le sacó ventaja. El segundo tiempo, con los 4 cambios que hizo Yacuabamba, se esperaba ver un partido más parejo, y de hecho Yacuabamba en los primeros minutos del segundo tiempo mostró una ligera mejora, pero después parece que físicamente cayeron mucho y Chancas se lo comió, ¿no? Se lo comió físicamente. Axel Chávez proyectándose por la izquierda, Casquete, Carlos López por la derecha, un vendaval y muy desprotegido Yacuabamba en las contras, y es un resultado bastante favorable para el equipo. Entonces ya nos ubicamos en tercer lugar, le hemos sacado 5 puntos a Yacuabamba, estamos a 3 puntos de Alianza Universidad de Huánuco, y Comerciantes Unidos ya está bastante arriba, me parece que unos 15 puntos. Eso sería de mi parte, Milciades, una despedida de todo el público de Frecuencia Deportiva, y ya nos estaremos viendo en el próximo partido de locales. Bien, también saludar a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales. Un saludo para todos. Ya mañana vamos a ver si podemos leer algunos comentarios, ya que en el estadio es un poquito complicado dar lectura, pero vamos a tratar de organizarnos mejor para la siguiente fecha que juega el equipo precisamente frente al puntero, frente a Comerciantes Unidos. Será el 23. Vamos a estar de la mejor forma para hacer una muy buena transmisión para todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Vamos ya con la despedida también de Alex Roger de este compromiso, un resultado bastante amplio, 5-0, ganó los Chancas, la gente contenta, hay que seguir con fe, faltando muchos partidos por jugarse, faltan 7 partidos por jugarse, y tratar de ubicarse en el segundo o tercer lugar para buscar en el playoff una clasificación a la ronda final. Agripado, pero hemos hecho el mejor esfuerzo para llevarles la transmisión. Solamente esperar que el Chancas siga haciendo buenos partidos hasta el final, y faltando 7 fechas por jugarse, no lo sé, por ahí todavía tengo una ligera esperanza. La idea es sacar puntos afuera, cosa que lo hizo Comerciantes Unidos y nos sacó ventaja ya con varios puntos. Acá nos vemos justamente un gran partido, va a ser un partidazo ese día con Comerciantes Unidos el 23. Así que entiendo que el estadio se va a llenar y va a ser un gran partido, un gran día, una tarde deportiva espectacular el día 23, Milciades Vargas. Bien, vamos a ver si han actualizado el resultado final ya para todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Vamos también con la despedida de Saúl Velázquez, que después de mucho tiempo en cabina de Frecuencia Deportiva. Gracias, Milciades. Efectivamente, el agradecimiento a toda nuestra afición de Frecuencia Deportiva, quienes el día de hoy nos acompañaron en esta transmisión, en este partido donde el equipo Chanca ganó. Muchas gracias, Milciades. Hasta la siguiente. Bien, amigos oyentes, ya estamos llegando a la parte final. Seguidores también de Frecuencia Deportiva, reiterar que el equipo de los Chancas logró ganar 5-0 este partido al Deportivo Yacuabamba, con goles marcados a los 8 minutos de autogol de Jiménez. Luego al minuto 26, Oshiro Takeuchi puso el 2-0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo, a los 12 minutos, Ramos aparece para hacer el gol. Luego al minuto 23 otra vez Ramos, y al minuto 35 de penal López asegura el 5-0. 5-0, resultado abultado, y esto nos permite tener una muy buena diferencia de goles. Si es que en algún momento del campeonato hay empate en puntos, se ubicarán los equipos por mejor diferencia respectiva. Bien, amigos, gracias por vuestra sintonía, gracias como siempre a nuestros auspiciadores que han hecho posible, como es la Mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuayla 270, a Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuayla 140, también gracias a Tortas Rodas en la avenida Martínez 281, avenida Pedro Casafranca 126, también gracias a Gente Interban de Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas, Farmacia Cristo Rey, también gracias a Representaciones y Distribuciones González, en la avenida Sesqui Centenario 238, pedidos al 983-6019-00. Mañana estaremos ampliando en Radio Andahuaylas a las 8 de la mañana el partido de hoy, comentando, analizando individualmente lo que hemos visto de este compromiso. Y también habrá partidos este fin de semana de la Liga 1, Liga 2, los que faltan el día de mañana. Gracias, amigos, por esta sintonía y seguir nuestro programa a través de las redes sociales, y nos estamos despidiendo hasta el día de mañana en radio y hasta la próxima transmisión en Frecuencia Deportiva. Gracias, buenas tardes, permiso.